doy cuenta que estoy en la sala de espera activando el ingreso. Bueno, aquí estamos muy bien. Muchas gracias a Nelson por el apoyo ahí con la logística ya a último minuto porque se me creció el número de invitados y pues la universidad me ayudó ahí con el tema de la sala y todo esto. Muchas gracias, Nelson. Pues no sé si quieren, pues arranquemos para ser justos en el horario, los que llegan juiciosos, que son bastantes, ya tenemos casi 100 personas llegando temprano. Pues Nelson, arranquemos. Si quieres, pues tú puedes arrancar que de la maestría que me diste ahí el apoyo y que ha sido la maestría la que me ha permitido hacer todas estas investigaciones y todos estos trabajos de inteligencia artificial en los que me he metido. Entonces, Nelson, te doy la palabra antes de arrancar con mi charla. Listo, profe. Mil gracias. Pero antesito le encargo a Camilo de Rita, o si el mismo profe, porque es que veo que en la sala hay varias personas ahí en espera. Ah, ok. Entonces, para que, sí, Porfa. para primero darle acceso a todos ellos y luego sí arranquemos. Así sea Vale. ya un minutico más Sí, tarde, pero ya. Sí, profe, es que siguen ingresando, pero ahí están aceptando todos. Ah, ok, ya ahí está Camilo, listo. Dale, sí, Camila está pendiente, él está muy juicioso ahí con la ayuda. Bueno, entonces sí, iniciemos. Bueno, entonces muy buenos días para todos. Mi nombre es Nelson Vera. Yo soy el coordinador de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Distrital. Una maestría que precisamente para este mes que entra, para septiembre, estamos cumpliendo 31 años. Y hoy nos acompaña, tenemos el honor de que nos acompañe uno de los fundadores, uno de los creadores, uno de los que tuvo la idea de crear este proyecto de formación que ya va a Nelson, cumplir usted 31 años. me metió ahí en la gente se va a poner a hacer cálculos de qué edad tengo yo y yo que le he dicho a mis estudiantes que yo tengo 25. No, profe, usted creó la maestría a sus 10 años. Eso, gracias, Nelson, muy querido. Bueno, el profe Jorge Mario siempre durante estos 31 años ha sido el que nos ha mostrado como el camino a seguir, ¿no? Porque el profe Jorge Mario es de las personas más activas en la parte académica y de investigación, pero también es la conexión siempre directa con la parte productiva, con la parte industrial. De hecho, es el que tiene empresa propia, es nuestra conexión con entes gubernamentales, ¿sí? Entonces, el profe Jorge Mario siempre es el que nos está mostrando como el horizonte, como el camino a seguir. Y bueno, yo creo que a lo que vinimos, ¿no? Entonces, simplemente una fraternal bienvenida y un agradecimiento al profe Jorge Mario por estos espacios que nos permiten mantener actualizados y más pues en estas temáticas tan importantes, ¿no? Como la temática que nos va a trabajar hoy sobre el procesamiento de lenguaje natural. Profe Jorge Mario, bienvenido y ahí ya la sala toda suya. Gracias, profesor Nelson, muy amable. De verdad, como decía Nelson, pues es a partir de la universidad y todo este trabajo que hacemos en la universidad, en la maestría y en las especializaciones, los que me han permitido de alguna manera trabajar todos estos temas tan interesantes que son el procesamiento del lenguaje natural y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Bueno, voy acá a tratar de colocar, siempre me molesta este panel acá, listo, lo voy a colocar por aquí arriba y voy a empezar la presentación un poco. ¿Desde cuándo me intereso yo por estos temas en particular? ¿Desde hace cuánto yo llevo trabajando todos estos temas, en particular de las inteligencias artificiales, el procesamiento del lenguaje natural? Casi que desde mi pregrado. Yo inicié mi pregrado en los años 80, de verdad que, pues lo que decía Nelson, pues llevo muchos años en la universidad, y en los años 80 ya teníamos dos lenguajes de programación de inteligencia artificial. En los años 80 fue el primer boom de la inteligencia artificial porque es el primer gran uso de los computadores y ahí es donde empezamos a hablar de inteligencia artificial con lenguajes de programación como Prolog y Lisp, que eran bien interesantes. Después yo me fui a hacer mis estudios doctorales en 90 a Francia y ahí empecé a preocuparme un poco por el lenguaje natural en particular, por una situación que me pasó muy particular y una situación que incluso muchos me han escuchado hablar de ella acerca de las palabras que usamos. Cuando yo llego allá a presentar mi documentación, pues me dicen, ¿usted de qué carrera es? Pregrado de ingeniero de sistemas. Entonces la niña se coge de ingeniero de sistemas, ¿esa vaina qué es?
Y yo dije, bueno, pero ¿por qué se asusta tanto? Y claro, después caigo en cuenta que es que ingeniero de sistemas solo lo hemos llamado aquí en Colombia. Colombia es el único país en el mundo que llamó a nuestra profesión ingeniero de sistemas. Hay realmente ciencias de la computación en ese momento. En ese momento, años 90, solo había una profesión que era las ciencias de la computación. Entonces yo me acuerdo que yo llamé a Marina, una señora que trabaja en la universidad. Hey, Marinita, ayúdeme, dígale a la doctora Gabriela que me coloque en lugar de ingeniería de sistemas, me coloque ciencias de la computación ahí en el título de mis notas. Lo hicimos y puede pasar mis papeles sin ningún problema. Un gran problema que tenemos por el uso del lenguaje natural que tenemos en Colombia, que ha generado unas consecuencias bastante importantes. En el mundo después, a los años 2000 me empiezo a preocupar sobre todo por las palabras que usamos. Entonces empiezo a darme cuenta que los colombianos empezamos a usar una palabra que es solo los colombianos la que lo usamos, el regáleme. Regáleme, regáleme, eso no lo utilizan ni los ecuatorianos, ni los peruanos, solo los colombianos. Y empiezo a investigar sobre el uso de esa palabra y sus implicaciones en la economía. Y de hecho, incluso por ahí hicimos un programa hace unos días con el con Guillermo Parada de la UN Radio. Recomiendo la emisora, la UN Radio es la mejor emisora que hay si uno quiere de verdad ver programas que de verdad entiendan y expliquen los conceptos teóricos y que haga teoría, haga periodismo de investigación y de docencia. De hecho, Guillermo debe estar por ahí, se lo recomiendo, la UN Radio. Hicimos un programa sobre el uso de las palabras en Colombia, sobre esas palabras del regáleme, del le puedo robar, del perdón. Y eso, incluso llegamos a una conclusión, a un panel muy interesante con lingüistas, y llegamos a la conclusión de que definitivamente las palabras tienen unas implicaciones y tienen unas intenciones detrás. Nuevamente les recomiendo, Guillermo, y muchas gracias, yo sé que estás por ahí, 98.5, escúchenlo porque si quieren escuchar periodismo que de verdad valga la pena, ese es el verdadero periodismo. Entonces desde ahí empiezo yo a preocuparme por el lenguaje natural y con la maestría empezamos a trabajar con los estudiantes y con los muchachos en la materia. Yo di 2 materias en la universidad relacionadas con este tema. Uno es el tema de ciencia de datos, donde trabajamos todo el tema de análisis de datos, redes neuronales y todos estos temas, y ahí en ese trabajamos mucho el procesamiento del lenguaje natural, y otra materia en la especialización de ingeniería de software, que es la de software 2.0, y cuáles son los desarrollos futuros que se deben empezar a construir a partir de todo este mundo de la inteligencia artificial. Y de ahí pues sale todo esto, que es lo que quiero hablarles. Y quiero que esto sea más que una charla de cóctel, realmente sea una clase en donde tengamos todo el panorama total de lo que es el procesamiento del lenguaje natural. ¿Y por qué es tan importante el procesamiento del lenguaje natural? ¿Y por qué estoy preocupado por eso? Pues por 2 razones. Fundamental, una, es que en estos días se liberó el GPT-3, un modelo de inteligencia artificial, y el gran boom del GPT-3 es que es considerada la primera inteligencia artificial fuerte o general. Y ahorita vamos a dar esa definición. Entonces, ¿realmente sí es esto la primera inteligencia artificial fuerte o general? Y entonces hay un gran boom de lo que puede hacer y lo que no puede hacer GPT-3, y entonces todo el mundo está preocupado de que es que realmente GPT-3 nos va a quitar el trabajo, que nos va a quitar básicamente los empleos, que ahora ya no vamos a poder, que los abogados ya no van a tener trabajo, que hasta los poetas no van a tener trabajo. Entonces todo esto, ¿qué es lo que realmente hay detrás de este GPT-3 y qué es lo que hay detrás desde el punto de vista tanto matemático como desde el punto de vista técnico de lo que se puede o no puede hacer? Y quiero darles una herramienta sencilla al final de la clase o al final de esta charla, de esta clase, es que en lo que ustedes pueden empezar a ver las aplicaciones que se pueden desarrollar con estas tecnologías. Y la otra razón es que me encontré con esta noticia en estos días. Una estudiante muy juiciosa me la envió, me dijo, mire, profe, que ya en la justicia colombiana van a estudiar y van a empezar a utilizar inteligencia artificial. Pero lo que más me molestó, lo que más me preocupó, no es tanto que usemos inteligencia artificial, yo por supuesto, buenísimo. Lo que más me preocupó es que sea un desarrollo argentino, que sean los argentinos los que vengan a colonizarnos en procesamiento del lenguaje natural. Entonces yo decía, pero ¿por qué razón, si nosotros tenemos el recurso humano que debería poder hacer eso, por qué vamos a tener que traer una tecnología? Entonces lo que quiero con esta clase es mostrarles todo el panorama general de lo que es la inteligencia artificial y lo que es en particular dentro de la inteligencia artificial el procesamiento del lenguaje natural, para que podamos nosotros mismos construir este tipo de soluciones tecnológicas y de lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, ¿de qué va a tratarse la clase? Entonces, la clase básicamente va a tener estas partes. Inicialmente voy a hablar en una introducción de lo que es la definición de inteligencia artificial y por qué es tan importante en el procesamiento del lenguaje natural, por la complejidad del lenguaje natural. El lenguaje natural es complejo en su proceso y vamos a hablar por qué. Vamos a hablar de todos los modelos que hay computables de procesamiento del lenguaje natural y básicamente pues vamos a hablar de los primeros que son los que
seguramente ya conocemos desde el punto de vista de la computación, y los modelos estadísticos, que es básicamente en donde está enmarcado este proceso o esta herramienta de GPT-3, en donde pues vamos a hablar de los primeros modelos, los básicos de computación en temas de texto. Vamos a entrar y voy a hacer una definición de redes neuronales desde una perspectiva muy sencilla, de una perspectiva muy matemática, pero con un nivel de profundidad importante, pero también con un nivel de profundidad que podamos todos entender. No se me angustien, aquí seguramente va a haber muchos que no son técnicos y van a decir, miércoles, no se angustien que yo me voy a meter en unos conceptos técnicos importantes porque quiero llegar a unos niveles conceptuales importantes para que empiecen a entender realmente qué es lo que hay detrás desde el punto de vista de computación y matemáticas, pero no se me angustien, si yo me meto mucho y ahí se pierden un poquito, tranquilos que yo voy a volver a salir. Por eso, en el transcurso de la charla, yo les he dicho que trajeran papel y lápiz porque voy a dar unos espaciecitos en cada uno de los bloques para que ustedes de alguna manera empiecen a pasar esto como en la memoria de largo plazo y empiecen un poco a comprender todo este panorama que es bastante amplio. Después vamos a meter ya en la semántica, cómo desde la estadística yo soy capaz de entender la semántica del lenguaje, y hablamos de los modelos del lenguaje que son la pragmática del discurso. Y ahí es donde entra GPT-3. GPT-3 es un modelo de lenguaje y ya lo vamos a entender cómo funciona por detrás matemáticamente. Entonces, básicamente, esos son desde el punto de vista técnico, y al final, como les decía, es cómo definir casos de negocio, casos de aplicación de procesamiento del lenguaje natural. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué quiero hacer tanto énfasis en los casos? Porque básicamente lo que quiero es que todos tengamos la posibilidad de empezar a entender y aprovechar estas tecnologías desde una perspectiva mucho más práctica para los usuarios. ¿Listo? Muy bien, entonces entremos en materia. Vamos a entrar en materia. ¿Qué es eso del GPT-3? ¿Qué es lo que inspiró realmente esto? GPT-3, su nombre y su acrónimo de Generative Pre-trained Transformer versión 3, porque hay la versión 1 y la versión 2, es un modelo de lenguaje. Y por ahora guarden esa palabra en la cabeza, modelo de lenguaje. Construido por una compañía que se llama OpenAI. OpenAI, pues básicamente es un proyecto, llamémoslo medio abierto, en donde su gran inversor es el señor Elon Musk de Tesla, que todos lo conocemos y todos sabemos la influencia que este señor ha tenido en el mundo de la tecnología, y que fue liberada a través de un API. Y que realmente, como les decía hace un momento, es la primera inteligencia artificial fuerte conocida en la humanidad. Se dice inteligencia fuerte. Al final, espero que ustedes lleguen a la conclusión de si es fuerte o no. ¿A qué se refiere con la primera inteligencia artificial fuerte? Siempre tengamos en mente que cuando hablamos de inteligencia artificial va a dar una primera definición muy sencilla, y es: la inteligencia artificial es aquella cosa que tengo allá en una máquina, en un computador, a la cual le puedo entregar mis tareas cognitivas, y ya vamos a ver un poco de eso. Entonces, esa inteligencia artificial fuerte, que es esa máquina, es aquella que es capaz de hacer varias tareas diferentes cognitivas. Hoy hemos estado acostumbrados a las inteligencias artificiales débiles, aquellas que hacen tareas muy particulares, y sobre eso hemos avanzado muchísimo. De hecho, uno de los grandes ejemplos de las inteligencias artificiales débiles es el auto sin conductor. Hace una tarea muy particular, conduce el carro. A ese software de inteligencia artificial de conducción de carro no lo puedo poner a resolver un test, no lo puedo poner a hacer un análisis de datos, no lo puedo poner a hacer un diagnóstico médico. Él solamente es capaz de hacer eso. Es lo mismo, el software, por ejemplo, de diagnóstico médico, yo no lo puedo poner a conducir un auto. Entonces, por eso se llaman inteligencias artificiales débiles, porque hacen una tarea específica. Las inteligencias artificiales fuertes hacen varias tareas cognitivas. Una sola inteligencia artificial hace eso. ¿Por qué se le llama fuerte? Porque es la más cercana al ser humano, porque nosotros hacemos muchas cosas inteligentemente diferentes. Nosotros nos movemos en un ámbito intelectual bien variado. Nosotros podemos conducir un carro, pero a su vez aprender de tecnología, pero a su vez a escribir una canción, pero a su vez movernos físicamente. Entonces hacemos varias cosas. Entonces, por eso es el gran auge y la gran publicidad que se ha hecho alrededor de GPT-3, y nuevamente espero que ustedes al final se lleven una idea y saquen ustedes mismos la conclusión de si GPT-3 se puede considerar realmente una inteligencia artificial fuerte o no. Para mencionar un poco de cifras, básicamente es un modelo que tiene 175.000 millones de parámetros. Esa cifra por ahora guarden en la cabeza comparado con nuestra cabeza. Nuestra cabeza nuestro cerebro tiene más o menos unas 85.000 millones de neuronas. Entonces, para que se lleven una idea, y ahí es donde nosotros en el proceso de
gestión de las neuronas es que manejamos nuestra inteligencia por las conexiones neuronales. Entonces, para que se hagan una idea, Google ya anunció uno con 600.000 millones de parámetros. Entonces, si se dan cuenta, desde el punto de vista de cifras de parámetros, si lo comparáramos contra neuronas, podríamos decir que, oiga, se están acercando cada vez más a la inteligencia humana. Hay otra tecnología que no quiero que pierdan de vista, no lo vamos a ver en esta sesión de clase, por supuesto, pero que es el Deep Learning o el aprendizaje por refuerzo. Y ustedes seguramente escucharon hace algunos meses o años de AlphaGo, un proyecto de Google en donde una persona, una máquina aprendió a jugar ella sola, sin necesidad de programarla, aprendió a jugar el juego más complejo que tenemos los humanos, que se llama el juego Go, el juego de las damas chinas. Y ese software aprendió a partir de un aprendizaje por refuerzo. De hecho, esta misma compañía OpenAI tiene una librería muy bonita que se llama OpenGym para aquellos técnicos que quieran ver un poco el tema de cómo funciona. Entonces, claramente definido para resumir, lo que es una inteligencia artificial débil y lo que es una artificial fuerte. La inteligencia artificial fuerte es aquella que es capaz de hacer muchas tareas intelectuales al tiempo con ese solo software. La inteligencia artificial débil es aquella que es capaz de hacer una única tarea. Lo hace muy bien, pero es una única tarea. Sigamos. Entonces, algunas tareas de las que puede hacer hoy GPT-3. Yo no les voy a mostrar lo que hace GPT-3. Hay videos de toda la cantidad de maravillas de las pruebas que la cantidad de gente que está haciendo con respecto a GPT-3. Pero quiero contar aquí básicamente las tareas principales que hace en grueso. Primero, escribir código en un lenguaje de programación a partir de una especificación. Yo le digo, quiero que me escriba la sentencia SQL, que me calcule o que me saque la lista de los últimos clientes que han vendido más del producto Y, por ejemplo, y él me saca el SQL de una vez escrito en sentencias SQL. Entonces ahí es donde nosotros los programadores nos preocupamos mucho, se nos acabó nuestro trabajo. La segunda, responder preguntas de cualquier tipo del conocimiento de la humanidad. Y lo resalto en amarillo y ahorita les voy a contar por qué razón. Y además, yo le puedo decir, ya me dijo la definición, escríbame todo un artículo al respecto de... Entonces casi que se me olvida, ni siquiera tengo que hacer una tarea, ni siquiera investigar y escribir mi artículo. Y ojo, no es un copy-paste lo que él va a hacer, él realmente va a escribir un artículo desde cero como si fuera una persona humana construyendo. Y lo resalto en amarillo, ¿por qué razón? Porque si ustedes se dan cuenta, responder cualquier pregunta a la humanidad lo ha venido haciendo Google. Lo ha venido haciendo Google a través de su motor de búsqueda, que no lo hace perfectamente y que le toca a uno escarbar en las páginas. Uno va y mira en las páginas, cuando dice yo quiero saber sobre el Machine Learning, entonces le saca uno 500 páginas, entonces uno mira la primera página y entonces uno tiene que mirar por dentro qué es lo que hay. Pero si ustedes se dieron cuenta, hace 15 días Google liberó este resaltado en amarillo. Cuando ustedes dicen yo busco sobre Deep Learning y buscan la primera página, Google los está llevando a la página y les está resaltando de una vez el texto en amarillo con la definición de lo que ustedes están buscando. Todo eso también ya lo hace Google con un modelo que realmente fue Google el que realmente empezó todo este proceso de lo que se conoce como los modelos de lenguaje. Escribir un contrato o un poema convincente, como si lo hubiera escrito un humano, sin más instrucciones que el título, imitando a algunos escritores expertos. Entonces yo le puedo decir, escríbame un poema sobre el amor para la mujer amada, y él, de ahí en adelante, le puede escribir el poema. Y muchas otras tareas más con el lenguaje natural, muchísimas tareas más. Como hace tantas tareas con el lenguaje natural, a eso, por eso se le llama una inteligencia artificial general, porque es una cantidad de tareas y con nosotros con texto y con lenguaje natural hacemos muchas cosas. Entonces vamos a hacer una definición de lo que es inteligencia artificial. Vamos a hacer una definición porque nos hemos enredado mucho acerca de lo que es la inteligencia artificial. Y entonces hay muchas definiciones, entonces muchos se van al Matrix y muchos se van al Terminator, entonces muchos creen que entonces nos va a salir el Terminator, nos va a salir el Matrix, y nos va a salir, entonces hay un desconocimiento de lo que es realmente la inteligencia artificial y voy a tratar de definirla de una manera muy sencilla. Voy a colocar las tres definiciones o dos definiciones, una de IBM, otra de otro que leí ahí, y la mía, la que considero que es para mí la más sencilla para entender. La inteligencia artificial es algo que hace que la máquina actúe de manera más inteligente. Entonces, la máquina actúa más inteligencia, pero miércoles, ¿qué es inteligencia? Primero parte de definir qué es inteligente, porque ¿qué es ser inteligente? Se le llama artificial porque es lo que hace la máquina. Entonces es muy importante, siempre, y tengan eso siempre en mente con temas de tecnología, para que no se angustien tanto con el tema de la tecnología. Porque yo escucho muchas conferencias que hay que humanizar la tecnología, que hay que humanizar la tecnología, que hay que humanizar la tecnología, y un discurso sobre la humanización de la tecnología. Pero claro que la tecnología es humana. Es hecha por nosotros y para nosotros. Es como si nos hubieran traído una cosa ya externa y nos lo hubieran puesto, entonces ahora tenemos que humanizarla. ¡No!
Es humana porque es hecha por nosotros y para nosotros. Entiendan que la tecnología es un artefacto que nosotros los humanos creamos para entregarle tareas, así como le entregamos la tarea a la licuadora, así como le entregamos la tarea a la lavadora. O es que todavía lavan ahí estregando los bolsillos, ahí sacando. No, yo le entrego esa tarea. Entonces creamos una máquina. Lo interesante es que a esa máquina, que se llama computador más software, le vamos a entregar unas tareas cognitivas. Y eso es lo que nos angustia, porque le estamos empezando a entregar tareas cognitivas. Ya le entregamos a las máquinas las tareas mecánicas, las tareas de fuerza, ahora le estamos entregando las tareas cognitivas. Entonces, realmente se considera inteligencia artificial cuando un software puede imitar esas funciones cognitivas que tenemos los seres humanos. Y esas son aspiracionales. ¿Y por qué digo que son aspiracionales? Porque cuando yo era chiquito, saberse las tablas de multiplicar era inteligente. Saber que la capital de Malasia era Kuala Lumpur era ser inteligente. Saber que la capital de Irlanda era Dublín era ser inteligente. Hoy ya no. Si yo le pregunto, muchacho, multiplíqueme 7 por 8, coge la calculadora y empieza a buscar y hacer la operación. O si yo le digo, dígame cuál es la capital de Malasia, y dice, y entonces va y busca en Google. Entonces, si se dan cuenta, hace 30 años ser inteligente era eso, hoy ya no lo es. Entonces, por eso digo que es una cosa aspiracional y evolutiva. ¿Qué es lo interesante? Que ahora le estamos entregando otro tipo de tareas a esas máquinas, que es bien interesante. Y entre esas tareas que le estamos entregando, es las tareas que tienen que ver con el procesamiento del texto. Y cuando hablo del procesamiento del texto, ¿hablo qué? Oiga, léame este documento, entiéndamelo y sáqueme un resumen. Cuando hablo de texto, hablo de que, oiga, ¿sabe qué? Yo quisiera escribir un artículo sobre este tema y escríbamelo en un lenguaje muy parecido a como lo hace tal experto. Otra cosa que hacemos, que no lo vamos a ver en esta sesión, es también percibir y entender imágenes. Hoy las máquinas no solamente almacenan las imágenes o no solamente me las muestran en la pantalla, o ya son capaces de entenderla. O ya le puedo pasar una imagen y me dicen, ahí hay un gato al lado de un árbol detrás del computador, cosas de ese estilo. ¿Listo? Entonces, lo más interesante es que hoy en el GPT-3 y todo lo que se llaman modelos de lenguajes, vamos a empezar unas tareas que hacemos con texto, entregárselas a las máquinas. Y todo eso es lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Adicionalmente, pues también está toda la parte de robótica para entregarle las cosas mecánicas y físicas que hacemos en las máquinas. ¿Por qué es tan importante el lenguaje natural en el texto y en los humanos? Pues porque los humanos nos comunicamos en texto. Escribimos en texto, aprendemos en texto, pensamos en texto, las imágenes las interpretamos en texto, por eso decimos que una imagen vale más que 1000 palabras, una imagen la convertimos en 1000 palabras, soñamos en palabras, hacemos planes y tomamos decisiones en lenguaje natural. Somos seres lingüísticos, aquellos que de pronto han oído hablar de un señor que se llama Maturana, seres lingüísticos. Creamos y entendemos el universo en lenguaje natural y dependiendo de las palabras que usemos y dependiendo de las palabras que aplicamos y cómo pensamos y en qué palabras pensamos, es que entendemos el universo y lo comprendemos. De hecho, yo hace muchos años leí un libro de los 4 acuerdos en donde decía, sé impecable con las palabras. Y entonces dije yo, es cierto, porque es que la medida en que yo interpreto o que yo pienso con algunas palabras y uso esas palabras, así entiendo el universo. Y aquí es donde empiezo yo a colocar incluso un poco hasta cosas filosóficas. ¿Cuántos de ustedes no entienden el universo con unas palabras que ni siquiera tienen una definición clara, ni siquiera se han sentado a pensar en la definición clara? Y entonces ahora nos rasgamos las vestiduras diciendo que es que este software lo está entendiendo mal, si nosotros ni siquiera a veces entendemos esas palabras. Yo coloco 3 palabras que son fundamentales en los seres humanos y en el universo. Amor, fidelidad, familia. Son palabras, ¿usted qué entiende por eso? ¿Alguna vez se ha sentado a pensar en eso? Y miren lo importante, que muchas de las definiciones son históricas. Son históricas de todo el recuento de lo que nos han vendido, lo que nos han dicho y lo que nos han metido en nuestra cabeza. Finalmente, lo que hace la inteligencia artificial es que coge toda esa historia que hay en textos ya y es capaz de entenderlo de esa manera. Voy a meter un poco en el procesamiento del lenguaje natural, un poco para que vayamos calentando motores. ¿Por qué es tan difícil la interpretación del lenguaje natural? Es muy difícil y por eso estamos tan emocionados computacionalmente en los últimos años porque hemos avanzado muchísimo. ¿Por qué? Imagínense esta frase tan sencilla. Vi a un hombre en una colina con un telescopio. ¿Qué interpretaciones puedo tener yo de ese texto? Hay un hombre en la colina y lo miré con mi telescopio. Hay un hombre en la colina y tiene un telescopio. Estoy en una colina y vi a un hombre usando mi telescopio.
Estoy en una colina y vi a un hombre que tiene un telescopio. Hay un hombre en una colina y le vi algo con mi telescopio. Todas esas interpretaciones son válidas de esa oración que está perfectamente escrita. Y todas son interpretaciones completamente diferentes. Entonces, interpretar el lenguaje natural, como lo hacemos los humanos, es bien difícil porque a veces ni nosotros mismos interpretamos bien el lenguaje natural. Otro incluso más sencilla. Mira esta oración tan sencilla, que esto para un software, y de hecho esta es una oración que ganó un concurso a estos modelos de lenguaje porque fue capaz de entenderla. No pude meter el juguete en la bolsa porque era demasiado grande. No pude meter el juguete en la bolsa porque era demasiado pequeño. Si ustedes se dan cuenta, las dos oraciones quieren decir exactamente lo mismo. Y nosotros entendemos perfectamente las dos oraciones porque sabemos, bueno, más o menos, pero queremos dar el mismo mensaje. Pero si se dan cuenta, aquí la palabra en la que yo me debo fijar es diferente en una oración que en la otra. Si yo miro la primera oración, lo que era demasiado grande era el juguete. Lo que era demasiado pequeño en la segunda oración era la bolsa. Entonces, si se dan cuenta, la palabra importante a la cual le debo fijar la atención, en una es bolsa, en la primera es juguete, en la segunda es la bolsa. Y nosotros los humanos lo sabemos hacer muy bien. Pero ahí es donde creamos un modelo matemático que es capaz de detectar eso. Se llama la atención, que la vamos a ver. Incluso hay un artículo que escribió Google, porque él fue quien inventó eso, que la atención es todo en el procesamiento del lenguaje natural, porque la importancia del discurso está en las palabras y en aquellas que son importantes y fundamentales. Un chiste de GPT-3, no falta, espero que el chiste les guste, esto es inventado un chiste de GPT-3. Imagínense que yo programo con GPT-3 y un robot. Entonces, la señora, un robot de la familia de la señora le dice al robot en lenguaje natural, compra un galón de leche y si hay huevos, compra una docena. Entonces el robot va juicioso y compra y regresa a casa. Al llegar la dueña nos da la pregunta, ¿y por qué compraste 12 galones de leche? El robot dice, ¿había huevos? Si vemos la oración de arriba es muy coloquial. Claro que yo dije después de que escribí este chiste, después dije, oiga, no, yo creo que hay muchos esposos que son programados así con GPT-3, porque si le hubieran dado la misma oración a muchos esposos, hubieran hecho exactamente lo mismo. Para que vean la importancia y la complejidad. Y una más para rematar, para que miren la complejidad de una manera sencilla del procesamiento del lenguaje natural. Esto que genera una de las paradojas más importantes que las matemáticas no ha podido resolver. ¿Por qué razón? Porque el lenguaje natural es impreciso, las matemáticas sabemos que son precisas. Y siempre ha habido, digamos, como una mezcla ahí entre matemáticas y lenguaje natural. Y miren esta frase escrita en lenguaje natural, esta es una oración falsa que genera una paradoja matemática. ¿Por qué razón? Porque de ser realmente falsa, lo que la oración enuncia es verdad. Entonces, si lo que enuncia es verdad, entonces la oración no puede ser falsa, entonces la oración no podría existir. Esta es una de las paradojas que no se ha podido resolver, que es generada gracias al lenguaje natural y a la complejidad del lenguaje natural. Muy bien. Espero que nos haya quedado claro de la complejidad que tiene el lenguaje natural y la inteligencia artificial. Nuevamente, siempre entendamos que inteligencia artificial, en este caso ya es entregarle nuestras tareas cognitivas que hacemos con nuestra cabeza a las máquinas. Y que hacemos con el cuerpo, por supuesto, pero que con el cuerpo derivado de lo que pensamos. No solamente físico, sino de lo que pensamos. Porque nosotros nos movemos debido a que tomamos unas decisiones, pero entonces siempre hay una tarea cognitiva. Entonces a eso se llama inteligencia artificial. ¿Cuáles son las tareas cognitivas que yo le voy a poder entregar a esas máquinas? Entonces pensemos en eso. Entonces para ver eso, hablemos del procesamiento del lenguaje natural. Porque es, digamos, una de esas primeras tareas. Espero que nos haya quedado claro la complejidad del procesamiento del lenguaje natural. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural no es más que entregarle esa tarea a las máquinas, ¿sí? O sea, construir un modelo computable de texto, y cuando hablo de modelo computable, me estoy refiriendo a un modelo que pueda yo llevar a la máquina. A eso me refiero con modelo computable, que pueda ser ejecutado en una máquina. Entonces, ¿cómo llevo un modelo computable del texto y del lenguaje natural a las máquinas? También se le llama como text mining, un poco para meter dentro de sintonía los términos que a veces usamos en temas de procesamiento del lenguaje natural. Entonces, la forma en cómo representamos el texto en el computador es lo que se llama un modelo computable. Todos los modelos son equivocados. De hecho, hay una frase que del señor George Box, estadista de hace muchos años, muy importante, que generó esta frase que es sabia desde el punto de vista del modelo. Todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Entonces, yo quiero que veamos desde el punto de vista del procesamiento del lenguaje natural de la utilidad que esto puede tener para la humanidad. Porque además incluso es que en nuestra cabeza también tenemos modelos.
Y nuestros modelos también son, a veces, no a veces, todos nuestros modelos de la cabeza también son equivocados, porque nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Entonces, ¿cómo podemos representar el texto que nosotros usamos en nuestra cabeza cognitivamente para que pueda ser llevado a una máquina? Y pues para eso pues hacemos un proceso de procesamiento de texto para poderlo llevar a la máquina. Entonces definimos el problema de qué es lo que queremos resolver con eso, cuáles son las fuentes de ese texto, hacemos un preprocesamiento del texto y construimos los modelos computables para después hacer análisis y obtener los resultados que queremos. Entonces digamos que este es el proceso básico en el cual usamos para todo el tema de procesamiento del lenguaje natural y de texto. Ponemos el primer modelo, el más básico de todos, incluso el de toda la vida, el primero, que seguramente algunos saben. Acuérdense que un computador solo recibe unos y ceros. Un computador en el fondo solo recibe unos y ceros. Seguramente muchos de aquí, a veces una vez un estudiante me preguntó, oiga, profe, ¿y eso por qué lo llaman digital? Y lo llaman digital porque utilizamos dos dígitos, el 1 y el 0. Y yo decía, ¿y este señor por qué me pregunta eso si eso es como hoy? O sea, no tiene todo el sentido. Nosotros desde el punto de vista de usuarios de computador, si no tenemos conocimiento tecnológico, pues siempre usamos letras, caracteres, imágenes, pero nunca hemos visto el 1 y el 0 por ningún lado. No los hemos visto. Y no los vemos y no necesitamos verlos. Pero sí es muy importante entender que allá en la máquina solo se llevan unos y ceros y que allá solo puedo hacer operaciones matemáticas con esos unos y ceros de sumas, restas, multiplicaciones. Entonces, ¿cómo yo vuelvo el entendimiento del texto una operación de suma o resta, multiplicación o división? Ahí es donde está el modelo computable y por eso me tomo la tarea de explicar los modelos computables y cómo han sido evolucionando para entender un poco qué es lo que hay realmente detrás de todos estos modelos computables. Entonces, el primer modelo computable es convertir las letras en caracteres binarios a través de una codificación en la cual nos pusimos estándar. La primera fue el ASCII y después ahora es el Unicode. De hecho, yo tenía esa tablita de ASCII y la estuve buscando porque todavía la tenía por ahí hace algunos años en amarilla para hacer esas conversiones al principio, que nos tocaba hacer las conversiones a mano. En donde básicamente nos ponemos de acuerdo. Entonces, aquí hay unas codificaciones, están las letras, los caracteres y simplemente ponemos los números en dos bloques para entender. Entonces, la A en ASCII, pues es viejito, es el 1000001. ¿Sí? Y de hecho algunos se aprenden eso, creo que es el Alter 64, si no estoy mal. Entonces por eso todavía algunos dicen Alter 64, todavía hay algunos que ponen las tildes así porque se acuerdan de esos códigos y de esas codificaciones. Con ese primer modelo computable pudimos almacenar los datos, pudimos almacenar los textos, pudimos tener los Word, pudimos tener todos los documentos de texto, pudimos guardar toda esa información y la pudimos recuperar. Y la pudimos guardar y la pudimos recuperar, básicamente. Y con eso hicimos básicamente las operaciones de crear, modificar, almacenar y recuperar documentos, que es la que principalmente hacemos hoy, ¿sí? Y con esa representación de texto, de estos caracteres, así de sencilla, mezclada con una cosa que se llaman las gramáticas de libre contexto, y aquí viene Chomsky. Chomsky es un personaje muy importante en la lingüística, muy criticado por su modelo de gramática libre de contexto, pero Chomsky fue el que encontró que en todos los idiomas habían esas estructuras de sujeto, predicado, objeto. Acuérdense del español, yo aquí les voy a llevar mucho al español un poco. Acuérdense que todos tenemos las oraciones de que tenemos la frase nominal, la frase verbal, el sujeto, el predicado, el objeto. Él fue el que encontró esto y pudo representar eso en un árbol y encontró la mecánica para poder yo escribir esas gramáticas de manera arbórea y poder construir lo que se conoció como las gramáticas libres de contexto. Si no hubiera sido por esa investigación de Chomsky, no hubiéramos podido construir los lenguajes de programación, porque los lenguajes de programación básicamente son gramáticas libres de contexto. Por eso se habla de gramática libre de contexto, porque no son capaces, o Chomsky no fue capaz de, a través de esas gramáticas, expresar la semántica, que es donde está la interpretación. Porque yo, a pesar de que tengo una oración bien escrita, pero una gramática bien escrita, puede ser que no la entienda o que la interprete de una manera diferente. Con eso pude hacer expresiones regulares y con eso pudimos hacer inferencias simbólicas inicialmente. Entonces, podríamos tener los primeros lenguajes de programación que manejaban todo como símbolos, básicamente como los sistemas expertos manejados con lo que se llamaban los silogismos o las lógicas o los predicados de primer orden. Entonces, digo mortal X, hombre X. Entonces, X, si yo pongo X, en esa X lo reemplazo con Jorge, digo Jorge, en vez del X, pues entonces yo puedo decir que Jorge es mortal. ¿Sí? Eso pues nos permitió construir los primeros sistemas expertos y nos permitió construir y utilizar las primeras formas de inferencia del lenguaje, o sea, cómo llevar nuestro conocimiento allá.
¿Qué pasó con estas formas de representación y modelos y la forma de entender el lenguaje natural? Pues que la cantidad de posibilidades era casi que infinita. Y aquí tenemos que tener una restricción importante desde el punto de vista, y es desde el computador, es que el computador es una máquina con recursos finitos todavía, o sea, no tiene recursos infinitos. Entonces yo tengo que hacer modelos computables que sean capaces de representar todo, pero que a su vez sean capaces de ejecutarse en las máquinas que están ahí, que tengo actualmente, que tienen limitantes desde el punto de vista de complejidad algorítmica que yo pueda ejecutar ahí. Entonces con estos modelos, pues ahí hubo un primer boom, por eso les decía este lenguaje de programación Prolog, hubo un primer boom en donde pues entonces surgieron los primeros sistemas expertos y a partir de ahí se empezó a construir el sistema. Y hubo un primer auge ahí en que se pensó que se iban a construir los primeros sistemas expertos y queríamos a poder entregar esas tareas cognitivas a las máquinas. ¿Listo? Muy bien, ahí vamos. ¿Cómo vamos? Ahí los... Voy a hacer aquí un pequeño de todo esto que hemos visto. Para seguir al siguiente bloque, voy a hacer un pequeño receso de un minutico aquí, para que vayan decantando todo esto, tengan tiempo ahí de escribir un poco todo lo que yo les estoy diciendo. Ok, muy bien, sigamos. Yo sé que de pronto voy un poco rápido, es hecho adrede, yo quiero darles todos los conceptos. Esta clase y esta charla va a ser grabada, se les va a enviar el video para que lo puedan parar y lo puedan revisar. Yo quiero que se lleven todo el panorama. Yo lo que quiero con todo este ejercicio es hacer toda una generación de toda una investigación al respecto, generar grupos y empezar a motivar a mucha gente a que se meta en estos temas porque son bastante importantes. Muy bien. Ahora vamos al siguiente modelo computacional que utilizamos o que empezamos a utilizar para entender el texto. Ya vimos el primero, el simbólico, basado en reglas fijas, que incluso eso se llama programación no machine learning. Y aquí nos vamos a empezar a meter en el procesamiento ya estadístico con el apoyo del machine learning y el deep learning para entender el texto y vamos a ver cómo funciona. El primer modelo que creamos es el más sencillo de todos, que se llama Pack the Words o bolsa de palabras. Y básicamente, bueno, dentro del procesamiento estadístico, antes de empezar a entender, aquí vamos a ver que primero tengo la sintaxis, en el orden en que yo entiendo el texto, primero entiendo la sintaxis, después entiendo la semántica, después entiendo la pragmática o el discurso. Entonces, cada uno de esos modelos nos va a permitir de alguna manera entender eso. Entonces, en el modelo estadístico, básicamente, del lenguaje natural, yo tengo una gran cantidad de texto que ya lo tengo almacenado digitalmente. Llevamos años de computación y llevamos de redes sociales y llevamos de internet y llevamos de una difusión masiva de conocimiento digital. Entonces, tenemos una gran cantidad de datos. Entonces, hay una cosa importante y es que estos modelos estadísticos se basan en que ya tengo una cantidad de data, y a eso lo vamos a llamar datos de entrenamiento. Entonces, básicamente yo puedo coger y encontrar ciertos patrones matemáticos en esos datos que me permitan entender el lenguaje. Y después de ese entrenamiento, entonces ya puedo, con eso que entrené y con esos parámetros que encontré en ese proceso de entrenamiento, empezar a hacer procesos de inferencia y sacar resultados de ese proceso de entrenamiento. Entonces, antes de meternos en ese proceso, ahí es importante entender el texto, cómo lo entendemos computacionalmente. Entonces ya vimos que para esa primera forma de representación, para nosotros los textos son un conjunto de caracteres. Caracteres y cada uno con su código. Pero un conjunto de caracteres generan lo que se conoce como unas raíces. Las palabras tienen unas raíces o unos lemas. Ustedes cogen una palabra cualquiera, aquí tienen los sufijos y los prefijos y encuentran la raíz, o si ustedes cogen una palabra o un verbo conjugado, pues el verbo en infinitivo es la raíz de esa palabra. Entonces ahí empezamos a ir. Y esas palabras, cuando empezamos a usarlas ya en el vocabulario, se convierten en términos o tokens.
Entonces, ahí esos dos elementos, las raíces y los arman lo que es el vocabulario que usamos. ¿Por qué el vocabulario? Y hago énfasis y coloco ahí ese cajón tan grande. Porque el vocabulario es el conjunto de palabras que nosotros usamos en un contexto particular. Esas palabras organizadas, juntas, ellas, en un orden, se conforman las oraciones o conforman las oraciones. Las oraciones conforman los párrafos conforman los documentos y coloco entre paréntesis mensajes, porque para mí un Twitter que tiene 140 caracteres también entra dentro de esta organización como un documento. Por eso también coloco ahí entre mensajes. Y por último tengo el corpus. El corpus me da el contexto de lo que yo hablo. ¿Y por qué es tan importante? Las palabras dependen del contexto. Una palabra escrita en lenguaje jurídico, en leyes X, no es lo mismo la interpretación que yo le dé a esa palabra a la palabra que yo le dé en un contexto médico, a la palabra que yo le dé en un contexto de pronto coloquial. Entonces, ese conjunto de documentos se llama el corpus, porque esa palabra, la palabra cambia de semántica dependiendo incluso del contexto en el que yo me mueva. Por eso es que a veces tenemos incluso problemas de comunicación. Si yo estoy comunicándome entre un abogado y un técnico, a veces no nos entendemos. Yo a veces discutía mucho cuando contrataba, sobre todo con el Estado, que discutía mucho con los abogados porque querían redactar los documentos técnicos de unas maneras jurídicas que enredaban el concepto jurídico en un momento determinado. El concepto técnico que quería expresar en un momento determinado. Importante esta organización. No se les olvide esta organización y en la mitad del vocabulario, que es la cantidad de palabras que yo voy a tener, porque eso importa mucho en todo el tema de procesamiento de lenguaje natural. Y para entender el lenguaje, pues yo arranco desde la morfología básica y la sintaxis, la semántica y la pragmática. La morfología y la sintaxis es fácil de entender, la sintaxis de una palabra es muy fácil de entender. Lo que es difícil es la semántica y lo que es aún más difícil es la pragmática y el discurso. Y cuando hablo de morfología o la sintaxis es, oye, ¿esta palabra es un sustantivo o un verbo? ¿Esto es un adjetivo o esto es un adverbio o esto es una preposición o esto qué es esa palabra? ¿O esta es la palabra, el lema de la palabra o la raíz de la palabra o esta es la palabra en una conjugación? A eso me refiero a la sintaxis. La semántica es ya qué significado tiene esa palabra dentro de un contexto y la pragmática es ya cómo esa palabra establece un diálogo y una conversación. Entonces, las primeras dos fases son relativamente fáciles de resolver. Son fáciles de resolver y en eso digamos que no hay mucha discusión. Ya hay un primer procesamiento que hacemos ahí, que es dividir la palabra, dividir un texto completo en tokens, y ahí le podemos hacer etiquetado, se llama, ahí ya vamos a empezar a hablar de tareas que yo hago de procesamiento de lenguaje natural. Entonces yo cojo gato, me dice es un sustantivo, búsqueda es un verbo, para es una preposición, aunque pues digamos que en español tenemos nuestros bemoles, por eso es que el procesamiento de lenguaje natural en español es muy complicado a veces. ¿Por qué razón? Porque nosotros a veces sustantivamos los verbos y verbalizamos los sustantivos. Esas terminaciones sion, la sion con C y con C, que desgastan tanto a los defensores de la ortografía, las terminaciones sion o sion con cualquiera de las dos son la sustantivación de un verbo. Entonces, ahí se nos empieza a complejizar un poco el tema en el concepto del procesamiento de lenguaje natural en español, pero bueno, digamos que eso todavía no es tan grave. Quitar los sufijos y los prefijos para encontrar esas raíces de esas palabras, para saber que búsqueda es una conjugación de la palabra buscar, que es el verbo en infinitivo. Entonces, para eso, lo que hacemos, el primer modelo computable que hicimos es coger todos los textos, todos los documentos de un texto y coger los términos o tokens, ¿se acuerdan de los términos o tokens? Y por aquí a un lado voy a colocar los stop lists, como un conjunto de palabras particulares, los voy a llamar por ahora así. Entonces lo que hago es simplemente cogerlos y decir, en todos estos documentos yo tengo estos términos y estos términos aparecen en tales documentos. Y armo lo que se conoce como el Term Document Matrix. Entonces, documento, digo este documento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los términos que usan. Entonces, aquí todos los términos, todas las columnas que vemos acá son el vocabulario que hay en todos esos términos. Esto nos sirve ya para algo, esto ya es un modelo computable bien interesante. Si ustedes ven ahí ya con esas cifras que aparecen ahí, yo puedo sumar por la columna de término y puedo organizar de mayor a menor y yo ya encuentro cuáles son los términos más importantes en un vocabulario. Yo ya puedo encontrar procesamiento del lenguaje natural que me permite tomar decisiones, ¿sí? Entonces ya puedo hacer algún procesamiento. Que de hecho, si ustedes miran un poco la historia computacional, este modelo tan sencillo como lo vemos ahí fue el que utilizó los primeros motores de búsqueda. Si ustedes se acuerdan del Altavista,
que ya pues, bueno, aquí seguramente hay unos muy jóvenes, pero yo que soy viejito y puedo contar toda la historia de la computación, de la humanidad, casi que toda, me acuerdo de Altavista, y en Altavista, pues básicamente, cuando uno iba a buscar, lo que hacía básicamente Altavista era que cogía los términos con los que yo estaba buscando en el motor de búsqueda y encontraba aquellos en los cuales aparecía más en el documento. Entonces, con este modelo computacional pudimos construir los primeros modelos o los primeros motores de búsqueda. Y de hecho Google todavía sigue utilizando este modelo. Lo que pasa es que Google le metió una ñapita a la cosa por debajo que se llamó el algoritmo PageRank, que hace una cosa adicional, pues que no alcanzo a explicarles acá, pero que es el mismo modelo, simplemente por palabras, que ya pues ha avanzado mucho, pero al principio de Google era lo mismo. Entonces, esto ya nos permite resolver ciertos problemas. Hay otro modelo un poco más sofisticado sobre esto, es que en lugar de yo colocar la palabra que la cantidad de veces, sacrifico por la cantidad de documentos en los cuales aparece. ¿Qué quiero decir con eso? Seguramente si yo tengo un conjunto de documentos jurídicos, seguramente hay una palabra que aparece en todos los documentos. Pero yo quiero encontrar cuáles son las palabras que más me discriminan un documento de otro. ¿Cuáles son esas palabras que realmente discriminan a eso? Porque yo quiero encontrar los documentos más discriminadores o los documentos más específicos en particular. Entonces lo que hago es simplemente a ese término numérico que está ahí, le coloco o lo divido por la cantidad de veces que aparece o la cantidad de documentos por los que aparece. Entonces ese documento aparece en muchos, va a ser muy castigado. Entonces va a tener un peso muy pequeño ahí. Mientras que los que son más raros, entonces van a tener un valor mayor. Entonces, esta es una pequeña modificación muy importante en el procesamiento de lenguaje natural para poder encontrar aquellos términos que son más raros. Y los términos más raros son aquellos que son los que me van a permitir discriminar un documento de otro. Entonces, si vemos, ya vamos empezando a encontrar tareas que pueda hacer el procesamiento de lenguaje natural. ¿Qué puedo hacer con este modelo? Workflow, que ustedes lo ven, el famoso dibujo de palabras más usadas, que puede ser muy útil. La clasificación de textos, como ya tengo las palabras, yo además de esas palabras, yo sé que esas palabras tienen unos pesos emocionales, porque yo sé que felicidad es positivo, yo sé que enfermedad es negativo, entonces yo con esos pesos negativos, y yo sé que esa palabra se usa mucho en un texto, yo puedo decir este texto por naturaleza es negativo o positivo, ¿sí? Ya puedo agrupar los textos, ¿por qué? Porque ya tengo las palabras, ya esto es un vector matemático, ¿sí? Ya puedo hacer agrupamiento, ya puedo decir cuáles son los parecidos, pues cuáles van a ser los parecidos, los que de doc 1 y doc 2, entonces aquí veo que doc 1 y doc 2 son como parecidos, porque más o menos como que utilizan los mismos términos, el término doc, y ahí podría uno empezar a ver, eso lo puedo hacer matemáticamente, con técnicas matemáticas muy sencillas, entonces puedo agrupar documentos, puedo etiquetar las palabras para saber si esto es un sustantivo o un verbo o un adjetivo. ¿Por qué me preocupa o me interesa esto? Porque yo sé que en el verbo viene la información, en el adjetivo viene la calificación, entonces yo podría utilizar. Puedo encontrar similitud de texto, con solo palabras, que fueron los primeros modelos de motores de búsqueda. Yo puedo encontrar palabras y textos parecidos, entonces ya puedo encontrar cosas. Puedo hacer tópicos seleccionados, puedo hacer creación de grafos. Y voy a dar el ejemplo. Si ustedes se dieron cuenta, los que se registraron, algunos se registraron en el registro que les envié, y les hice 2 preguntas. Yo cogí esas preguntas y las analicé. Y mira el top de palabras que encontré. La palabra que más usan es que utilizan la mayor, en lo que más usan el texto ustedes, según lo que me dijeron en esa pregunta abierta, es que lo usan para hacer análisis, para entregar informes, para hacer desarrollo de software, para documentación, para información en general, para datos, para proyectos. Si se dan cuenta, yo ya ahí me empiezo a dar cuenta, oye, lo que más utilizan es en análisis. Seguramente análisis de software o el informe, entonces ya empiezo a ver que las palabras más usadas hay. Y después los agrupé, entonces hice una agrupación. Entonces los agrupé utilizando una técnica matemática que se llama clusterización. Entonces utilicé K-means y me encontró estos clústeres. Y miren lo interesante, me encontró 4 clústeres y seleccioné uno de ellos. Si ustedes ven aquí, los ven en colorcitos. Aquí hay unos colores naranja, aquí hay unos colores amarillos y aquí hay unos colores morados. Y me paré en uno de los naranja, en uno de los de naranja. Y me paren todos los naranjas y son lo mismo. Entonces la gente usa la mayor técnica ¿para qué? Para definir historias de usuario, desarrollo de software y documentación de software. Entonces todos estos punticos acá son los usos que le dan a eso. Y los amarillos son los que usan redes sociales. Y los morados son los que usan para hacer documentos e informes. Entonces ya me doy cuenta de cuáles son los usos que la gente, y yo ya empiezo a entender, ok, entonces yo ya empiezo a ver, oye, las aplicaciones que puedo hacer en procesamiento de texto son esas. Entonces ahí veo algo de eso. Y empiezo a encontrar los tópicos. Entonces, ¿cuáles son los tópicos de cuáles habla cada uno de esas respuestas que ustedes me dieron al registro que hicieron? Queremos mostrarles rápidamente. Muy bien.
Entonces, muy bien, ya con eso llegamos a la primer modelo de representación sencillo que se conoce como el back the words y que es muy útil para entender los textos. Okay. Vamos a pasar ahora al segundo modelo. Y con eso entiendo la sintaxis, con eso soy capaz de procesar todo lo que tiene que ver con sintaxis, que ya es muy útil. Yo ya con eso puedo resolver problemas importantes de procesamiento de texto que son útiles. Ahora vamos a meter un poco en la semántica, pero antes de meternos en la semántica empezamos a procesarla a través de una cosa que se llamaban los word embeddings. Ya después vamos a hablar de los word embeddings, pero toda la semántica está basada ahora sí en redes neuronales y en machine learning. Y voy a explicar aquí una clase de machine learning express que me encantó cuando empecé a explicarla, porque me encontré una manera de explicarla de una manera, espero que sencilla y que todos me la entiendan. Básicamente el machine learning es uno de los componentes fundamentales de la inteligencia artificial, porque es el que me permite representar ese proceso de aprendizaje que tenemos los humanos de la cabeza en un modelo computacional. Y debajo del machine learning está el deep learning, y se llama deep learning porque tiene una característica de profundidad en la capacidad de aprendizaje. Veamos qué es el machine learning, y antes de ver el machine learning, veamos qué es no machine learning. Entonces, desde el punto de vista de software, yo tengo hoy dos formas de hacer software. Software no machine learning y software machine learning. Software no machine learning es el software que hace lo mismo siempre y que se utiliza principalmente para calcular, para almacenar y para computar casos. Eso es lo que llamaríamos la programación determinística lineal, en donde básicamente tengo todas las instrucciones y hago eso. Pero principalmente para aquellos que no son de programación ni de software, lo que hago yo con este tipo de software o los problemas que yo resuelvo con este tipo de software es calcular, almacenar y comunicar, que es básicamente una gran porcentaje de las cosas que hacemos hoy con máquinas. Si ustedes miran el WhatsApp, lo que hace es comunicar. Si ustedes miran el software de inventario, lo que hace es registrar y almacenar datos. Si ustedes miran su Word, lo que hace es almacenar y recuperar documentos, que es la gran, porque ese fue el primer tipo de software que hicimos. Cuando empezamos a crear los software machine learning, ya empezamos a poder resolver problemas con mayor complejidad. Entonces ahí vemos cómo las máquinas son capaces de aprender de los datos que ya existen. Y a eso le mezclamos un poco de estadística y probabilidad. Entonces ahí hablamos un poco de programación más desde una perspectiva probabilística y de modelos probabilísticos. Voy a explicarlo de una manera más sencilla. Imaginemos un software no machine learning, es aquel que tiene una regla fija. Yo tengo una data y yo tengo una función que calcula un valor. Entonces yo calculo ese valor, tengo unas reglas fijas expresadas en el código y me da esa respuesta. Miremoslo de una perspectiva matemática que seguramente aquí para muchos va a ser más sencillo entender. Yo aquí tengo unos datos X, aquí tengo unas reglas fijas que son el F, y aquí tengo un resultado que es el F de X. Entonces las reglas siempre son fijas. El X le doy a esas reglas que son fijas y siempre voy a obtener el mismo F de X. Entonces nuevamente, en los algoritmos no machine learning o en el procesamiento no machine learning, yo lo que tengo, le entran datos, unas reglas fijas y una respuesta siempre obtengo. Tengo un X, las reglas fijas y obtengo el F de X y el Y. Acuérdense siempre desde el punto de vista matemático. El X, el F de X y el Y. Por supuesto que eso se acuerdan todos de matemáticas. El F de X, cuando vemos F de X igual a X al cuadrado, por ejemplo, para ver la función cuadrática. ¿Listo? ¿Qué tareas puedo hacer eso? Como les decía, guardar y recuperar datos, comunicar y presentar datos, realizar cálculos fijos y juegos con reglas fijas. Aquí viene la maravilla, el machine learning. En el machine learning, ¿y por qué se da hoy el machine learning? En el machine learning tengo yo datos y respuestas, o sea, tengo los X y los Y. Y el machine learning es capaz de deducir el F, la función. ¿Por qué se da hoy eso? Porque es que tenemos una cantidad de data histórica que tenemos almacenada ya en las máquinas. Data histórica que viene de los sistemas transaccionales, de los sistemas que vienen desde hace 30 años guardando datos transaccionales, bancos, supermercados que estén guardando. Las redes sociales que nos trajeron una cantidad de datos, de textos que editamos, de imágenes que subimos, de documentos que publicamos, la cantidad de publicaciones que hacemos, documentos de texto que hacemos, las consultas que hacemos en Google. Todo eso ya existe. Entonces ya tengo una cantidad de respuestas con unos datos X. Entonces, el machine learning es capaz de descubrir ese F. ¿Qué tareas puedo hacer eso? Encontrar patrones en los datos, y a esto se le llama aprendizaje. Y eso es lo que se denominan los parámetros. Por eso la cifra de los 175.000 millones de parámetros es tan importante. Entonces, lo interesante es que puedo averiguar nuevos datos con las reglas o patrones encontrados. Por eso es que entonces yo puedo hacer esto con GPT-3. Dígame una sentencia SQL que me calcule o que me dé la cantidad de usuarios que se han registrado en mi sistema a partir del 2020.
Entonces, yo ya tengo ese X y quiero un Y. Y GPT-3 fue capaz de encontrar los patrones que es capaz de generar en teoría, y digo en teoría, para cualquier texto el Y que quiera. ¿Sí? Y digo en teoría porque ya lo vamos a ver qué puedo hacer. ¿Listo? Porque encontró ese f de X en ese proceso de entrenamiento. Muy bien. Espero que haya quedado claro con esa versión matemática de lo que es el Machine Learning. En eso hay varias técnicas, el Machine Learning supervisado, el no supervisado y por refuerzo. Y no me va a preocupar no se preocupen, mejor dicho, no se angustien de entender qué es cada una diferente a la otra, por ahora no es importante para lo que vamos a ver acá, pero sí es importante entender que hay dos tecnologías o dos mundos del Machine Learning, el clásico que utiliza modelos matemáticos muy sencillos como la regresión lineal y cosas de estilo, y el Machine Learning, Deep Learning, que es el que es basado en redes neuronales. ¿Listo? Todo eso es que la mezcla de las matemáticas con la computación para encontrar lo que les digo, este F a partir de los X y los Y que ya existen. ¿Listo? ¿Qué es eso de las redes neuronales? Entonces, las redes neuronales básicamente es un modelo matemático que representa cómo en teoría nosotros pensamos. Digo en teoría pues porque esto todavía pues está muy lejos de ser realmente la representación, pero que esa representación es útil. En teoría los seres humanos tenemos en nuestra cabeza, bueno, y en la práctica esto sí también ya es cierto y demostrado, tenemos una cosa que se llaman neuronas. Esas neuronas se conectan unas con otras y a través de esa conexión es que se establece el conocimiento. Y esas conexiones neuronales son las que generan el conocimiento. Pero ¿cómo funcionan rápidamente esas conexiones neuronales? Básicamente, nosotros a través de unos mecanismos o a través de unos pedazos de la neurona que llaman las dendritas, recibimos unas señales de entrada. Esas señales de entrada se suman en un soma y en un núcleo, y ese núcleo y ese soma deciden si habilito una axón de salida que al otro lado se convierte en una dendrita y establezco una conexión con otra neurona. Entonces, ahí es que se establece el conocimiento, a partir de ese establecimiento de conexiones neuronales, que ustedes seguramente yo lo demuestro de una manera muy coloquial, es cuando es, miércoles, ¿cuál es que es el nombre? ¿Cómo es que me llama? Es una chinchega y se pega una aquí, entonces se activa la señal eléctrica de la dendrita, y entonces la neurona se conecta y dice, se llamaba Guillermo. Miércoles, claro, me acordé. Así es que se establece el conocimiento neuronal coloquial. Matemáticamente, esto se representa de una manera muy sencilla. Yo tengo unas variables de entrada X, valores numéricos. Ojo, valores numéricos. ¿Por qué? Porque en el computador solo son valores numéricos. Valores numéricos en ceros y unos. ¿Listo? Entro unas valores de entrada numéricos. Esos valores de entrada se multiplican por unos pesos W y los sumo. Los sumo esos W multiplicado por esos X. Y tengo una función de activación al final que decide matemáticamente si activo o no la salida al otro lado para la conexión. Así se modela matemáticamente. Entonces, si lo vemos realmente igual que en nuestro cerebro, pues no una sola neurona hace el conocimiento. Aunque a veces dice uno coloquialmente, uy, este man solamente o esta persona solamente tiene una neurona. Pues sí, posiblemente hay personas que solo tengan una neurona, pero en teoría uno tiene miles de neuronas y millones de neuronas, miles de millones. Ya les decía que la cifra es 85.000 millones y que uno podría conectar los 85.000 millones con los 85.000 millones. En la práctica uno no conecta todas con todas. Pero digamos que en el conocimiento yo tengo muchas neuronas. Lo mismo ocurre en la red neuronal. Yo tengo muchas neuronas que normalmente en una red neuronal matemática ya se organizan por capas. Tengo una capa de entrada de datos, tengo unas capas ocultas y tengo una capa de salida que es la que me da el resultado. Lo mismo, todas tienen ese modelo matemático que veíamos de esas multiplicaciones. Por eso al otro lado las veo así. Entonces, si vemos esos W00 por X0 más un W10 por X1, son relaciones completamente lineales, multiplicaciones entre los W y los X. Los W y los X, lineales, el X es lineal, ¿sí? O sea, no es ni cuadrático, ni cúbico, nada, es lineal. Pero tengo una función que se llama una función de activación al final. Esa función de activación, que es la que simula lo que les decía del axón, si se activa o no, lo que hace el núcleo, esa función de activación son de este estilo. Básicamente son activaciones o sigmoides o funciones tangenciales hiperbólicas o funciones lineales rectificadas o softmax. ¿Qué es lo que hace básicamente esto? Lo que hace es decidir a la final esa activación cómo va a ser al otro lado. Y digo cómo va a ser, es simplemente porque va a ser dada por estos pesos W. O sea, ¿qué valor va a tener estos pesos W en la siguiente de ahí para adelante? ¿Sí? Entonces, ahí a esas funciones, que son las que realmente le quitan esa linealidad, me permiten llevar a lo que se conocen como aproximadores universales de la función. Y eso es lo que quiero resumir acá en términos sencillos.
En términos sencillos es que yo tengo en una red neuronal artificial, ANN, Artificial Neural Network, una cantidad de esas capas con muchas neuronas al interior, y cada una de esas neuronas son esas multiplicaciones que ustedes van allá de los pesos W, ¿sí? Ok, de esos pesos W por esos X más un error posible, activados por una función de activación. Y esto, que finalmente lo otro matemático no me interesa, que son aprendido, es lo que se conoce como un aproximador universal. Entonces, aquí hay un teorema muy importante que es el teorema de la aproximación universal. ¿Qué quiere decir? Que con suficientes neuronas ocultas existe un conjunto de pesos de conexión, esos W, que puede aproximar cualquier función. Incluso si esa función podría escribirse de esa manera, f de x igual a y. ¿Eso qué quiere decir? Que yo con la cantidad de neuronas suficientes, que puede ser en un momento hasta casi que infinita, organizados de manera profunda, con muchas capas, yo puedo aproximar cualquier función que se me ocurra. Volviendo a nuestro ejemplo, yo puedo encontrar la función con una cantidad de capas de esas que encuentra el X sobre el Y. Créanme que esa matemática está, pues el que quiera la matemática le puede dar todo eso, se llama el teorema de la aproximación universal, que está claramente demostrado que era eso a lo que quería llegar, a pesar de que expliqué un poco el tema de las matemáticas. Y funciones tan complicadas como la que les mostré ahorita de a partir de un texto encuéntrenme otro, el que quiera. A partir de incluso de una imagen de 100% píxeles produce una salida, decir eso es un perro o un gato. O sea, todas estas aproximaciones. Claro, matemáticamente muy lindo, uy, buenísimo. Entonces aquí está la inteligencia artificial porque podemos hacer todo con todo. No, no, ¿por qué? Porque acuérdense que tengo una limitante computacional. Tengo un computador que hoy no es capaz de hacer todo lo que yo le ponga a hacer porque tiene una limitante computacional, tiene una capacidad de procesamiento limitada. Y para que esto también se dé, pues necesitaría el número infinito de los X. Se necesitaría todos los X posibles en el universo. Y pues todos los X posibles del universo todavía no los tengo en datos. Entonces ahí tengo una restricción. Y ahí es donde empiezan a crearse lo que se conocen como las arquitecturas de redes neuronales. Y ahí es donde empiezan a jugar estos procesos de modelos de lenguaje, de cómo empiezan a jugar con esa forma de organizar esas neuronas para lograr resultados como los que tenemos actualmente. ¿Listo? Como estos. ¿Listo? Muy bien. Y tenemos tres grupos grandes de arquitecturas de redes neuronales, que son las redes neuronales profundas, donde copo capas lineales, o las redes convolucionales o las redes recurrentes. Y para el procesamiento de texto utilizamos el modelos de redes recurrentes, que vamos a empezar a entrar un poco en detalle. No se me angustien los que no son técnicos, espero que me hayan entendido un pedacito y no se me angustien porque tranquilos que les voy a tratar de explicar en un lenguaje más sencillo. Ok, ¿cómo esas redes neuronales yo las empiezo a usar para entender la semántica? Y aquí es donde empieza a ver la creatividad. Y quiero mostrar un poco la historia, porque esto nace realmente el 16 de enero de 2013 con Word2Vec. Esto se lo inventó Google para entender la semántica de las palabras. Después viene Global 2014, FastText, Elmo, Transformers. Y yo quiero que ustedes se acuerden un poquitico en dónde han visto reflejado eso, en el traductor de Google. Si ustedes han visto desde el 2013, traten de recordarse un poco la historia, ustedes han visto la evolución del traductor de Google. Porque Google, la tarea en la que empezó a entender todo esto realmente es para hacer su buen traductor. Y hoy, no nos digamos mentiras, el traductor de Google es una herramienta utilísima, utilísima. No me digan que no usan el traductor de Google. Yo estoy convencido de que todos los que estamos aquí usamos el traductor de Google para un lado o para otro. O porque necesitamos entender un texto en inglés que no entendimos muy bien en inglés y tal, lo traducimos al español. O porque tenemos que mandar un documentico en inglés y no sabemos cómo escribirlo en inglés y lo escribimos en español. Y no me digan si eso no es útil. Y no nos rasgamos las vestiduras ahí de si eso es inteligencia artificial o no. Eso es una gran inteligencia artificial realmente, porque la tarea de traducir era una de las tareas que considerábamos hace 20 años que era imposible resolver computacionalmente. Vamos entonces a mirar el procesamiento semántico, cómo es la cosa. La semántica y el significado es una cosa un poco etérea de entender, pero básicamente vamos a hablar de lo primero, ¿qué significan las palabras? Es una tarea compleja, no solo para nosotros, sino si ya para nosotros como seres humanos es complicado, por eso les digo, dígame usted qué entiende por amor. Yo a veces le digo a mis estudiantes, dígame usted qué entiende por fidelidad. Usted está sentado con su pareja a entender y sentarse los dos a ver qué entiende usted por fidelidad y qué entiendo yo por fidelidad.
Y todos se ponen, el profe, ¿qué me va a poner eso? No, pues me va a remar. Pues claro, porque a veces nos comunicamos con una palabra que es fundamental para una relación que se llama fidelidad y ninguno de los dos tenemos claro cuál es el significado de esa palabra. Entonces imagínense para pasárselo a un software. Pero miremos cómo lo hace creativamente las tecnologías de Machine Learning y el procesamiento de redes neuronales. Y se basaron para mí en esta frase, ¿sí? En 1957, básicamente el señor John Rupert dijo esta frase que me parece muy sabrás el significado de una palabra por la compañía que ésta tiene. O sea, sabrás el significado de una palabra por la compañía con la cual estas palabras están dentro de un texto, dentro de un corpus. Acuérdense del concepto de corpus que vimos allá. En ese corpus, esa palabra con que se acompaña. Y ahí aplicaron las redes neuronales de una manera muy interesante. Entonces, a las palabras le encontraron un vector. Entonces, ya no lo codifico solo con un número de código, decir, esta es la palabra 45 o esta es la palabra 28. No, esta palabra está compuesta de un vector de valores. Y ese vector de valores tiene la semántica. Y la semántica es la cercanía que tiene con otras palabras. Por ahora entendámoslo desde esa perspectiva. Entonces, a esas palabras se les asignan unos valores numéricos y a eso se le llama palabras imbricadas u word embedding, que se le inventó Google en el 2003. Ahorita ya les explico cómo calculan eso. Entonces, imaginémonos que todas las palabras matemáticamente están representadas con un vector. Si ya son representadas con un vector, pues lo puedo llevar a un plano de n dimensiones o un diagrama de n dimensiones. Un vector pues es un número de valores y en eso yo puedo hacer operaciones matemáticas. Entonces yo puedo hacer operaciones como por ejemplo si yo colocara la operación king menos man más woman, ¿qué me va a dar? O sea, es decir, rey menos hombre más mujer me va a dar ¿qué? Reina. Y eso lo puedo hacer ya matemáticamente. Que eso es de una perspectiva matemática la operación, pero desde una perspectiva semántica significa rey es a hombre, como mujer es a reina. Entonces ya puedo encontrar palabras y puedo encontrar la semántica de las palabras. Yo ya puedo encontrar que hay una relación entre España y Madrid, que esa relación puede ser capital, no importa, están cercanas. La semántica la represento matemáticamente. Entonces yo puedo decir que España es a Madrid, como Italia es a Roma, como Berlín es a Alemania, como Turquía es Ankara, como así sucesivamente, y puedo encontrar la semántica de las palabras simplemente con operaciones matemáticas. ¿Cómo se calcula esto? Pues básicamente es una red neuronal. Miren lo simpático. Entonces lo que hay aquí, entonces aquí empezamos a hablar de probabilidad estadística. Aquí vamos a empezar a hablar del teorema de Bayes, muy importante desde una perspectiva probabilística para entender un poco más fácil esto. Es la probabilidad de que una palabra esté cercana en una ventana a otras palabras. Entonces, la probabilidad de que into esté cercana a Turing, a problems, y las probabilidades acumuladas en todos los textos, en todos los corpus. ¿Cómo se calcula eso? Simplemente le paso las palabras y trato de averiguar. Si vemos acá, las palabras las veo como un vector, ¿sí? Como un vector de números. Okay, acuérdense que todo esto se finalmente representa como números, entonces como un vector de números, entonces a una red neuronal, aquí calculo la probabilidad de que todas estas palabras estén aquí en este y me den que la palabra que están cercanas y cuál es la probabilidad de que esas estén cercanas. Y lo que hago es, aquí, acuérdense que todo esto me da unos pesos W en una red neuronal, acuérdense que aquí tengo la entrada y los pesos W. Entonces esos pesos W es lo que llevo a estos vectores. Y esos vectores, con esos pesos W, son lo que me definen la semántica. ¿Sí ven lo interesante? Yo aquí les coloco un caso. Yo estoy construyendo un corpus jurídico y cogí toda la ley de contratación, cogí toda la ley de contratación del Estado. Entonces, todos los artículos y leyes de contratación del Estado y los metí en un modelo y le calculé el Word2Vec. Le pasé esa red neuronal y calculé el Word2Vec. Y encontré y dije, bueno, ¿cuáles son las palabras más similares a demanda? Cuando yo encuentro la palabra libelo, yo estaba más triste con este ejercicio, porque las otras sí tienen sentido. Demandas, interrogativo, demandatario, solicitudes, tanto. Oye, tú tienes razón, pero cuando digo libelo, yo estaba más aburrido cuando le voy a mostrar esto a Teresa Vargas, que seguramente también está por aquí en esta charla. Ya mire, doctora Tere, lo que encontré, yo no sé esa palabra libelo, debe tener algún mierdero ahí en mí, perdón la palabra, debe tener algún enredo ahí con el entrenamiento, no dice el de depuración, el procesamiento del texto, y se ríe, no, Mario, es que libelo se le decía a la demanda en lenguaje antiguo. ¡Ah! Mire qué maravilla, o sea que hizo mejor la tarea de lo que pensé. ¿Qué puedo hacer yo con eso? Pues vamos a ver qué puedo hacer yo con ese modelo de lenguaje. O sea, ¿qué tareas puedo hacer yo con esos modelos de lenguaje? Básicamente me quedo, yo puedo hacer, ¿qué pasa con esa diapositiva?
Yo tenía una diapositiva, disculpa. Ok, se me perdió esa diapositiva, discúlpenme. Pero ¿qué puedo hacer yo con eso? Entonces voy a volver acá sobre esto. ¿Qué operaciones puedo hacer? Yo no sé por qué me pasó con esa diapositiva de tanto depurarlo. ¿Qué operaciones puedo hacer yo con eso? Puedo hacer ya semántica, entonces ya puedo, seguramente las búsquedas van a ser mucho más precisas, las comparaciones van a ser mucho más precisas, ya puedo encontrar sinónimos y antónimos de las palabras y ya puedo hacer una cantidad de operaciones mucho más precisas sobre el lenguaje. Ahora vamos al siguiente, la pragmática y el discurso. Entonces, la pragmática del discurso, ¿a qué se refiere? Entonces, el análisis pragmático, ¿a qué se refiere desde el punto de vista computacional? Y antes de meterme en el procesamiento pragmático, voy a dejarlos aquí, porque me va a hacer un tinto mientras ustedes van a ir procesando todo esto que les he venido contando y van escribiendo las preguntas para que puedan irlas formulando en el chat. Ok, por aquí volví. Espero que no se me han ido. Voy a ver si es que se me fueron, no se me han ido. Espero que no se me han ido. Ah, no, quedamos 109, 200, más de 200 hoy aquí. Les voy a prometer una cosa. Miren para que vean lo que es el procesamiento de lenguaje natural y para qué me sirve. Ahorita voy a responder algunas dudas, no las voy a responder todas, pero no se queden con las dudas, escríbanlas. Por eso les dije traje papel y lápiz. Las van a escribir. Yo les voy a enviar a todos un formulario ahorita, cuando termine en el transcurso del día, les voy a enviar un formulario. En ese formulario les voy a hacer unas preguntas acerca de la conferencia, pero les voy a dejar un texto gigante, un checkbox grande, una caja de texto grande para que ustedes me metan ahí todas las preguntas que tengan. Todas las que se les ocurran, para que vean la maravilla del procesamiento de lenguaje natural. ¿Qué voy a hacer yo con eso? Yo cojo todos esos textos que van a ser abiertos, completamente abiertos, se los voy a meter a un procesador de textos y los voy a clasificar. Y seguramente me va a dar 10, 15 o 20 tipos de preguntas. Y entonces todas las voy a poder responder. Me voy a comprometer a hacer eso para que vean para qué sirve el procesamiento de lenguaje natural, para que vean la utilidad del procesamiento de lenguaje natural, incluso con lo que hemos visto. Con lo que hemos visto, ustedes me con todos los textos, yo ya con las palabras, yo hace la semántica de las palabras, las similitudes de las palabras porque van a ser similares,
Yo puedo encontrar cuáles son palabras similares a, y entonces puedo encontrar cuáles son oraciones similares a, entonces puedo encontrar cuáles son preguntas similares a, entonces me las va a clasificar. Me dice, estas preguntas, este bloquecito, mire, son de este tipo de preguntas, estas son de estas, son de estas, y seguro me las va a organizar y yo las va a leer y, sí, todas estas tienen que ver con esto, todas tienen que ver con esto, todas tienen que ver con, y a todos les voy a responder. Para que vean las aplicaciones maravillosas que yo puedo hacer con procesamiento de lenguaje natural en eso. Y le comprometo a eso, por eso no se angustien. Escriban todas las preguntas que tengan, vuelvan a ver este video cuantas veces quieran porque va a quedar grabado y se los vamos a enviar. Muy bien, entonces ya veíamos a este, listo, que les mencionaba. Vamos entonces ahora sí, el GPT-3, ¿en dónde encaja el GPT-3? En la pragmática y el discurso. Entonces el análisis pragmático se ocupa de la comunicación en general, de cómo yo me puedo comunicar entre dos personas, es el conocimiento compartido entre los hablantes. Entonces, básicamente, es el diálogo que yo ya hablo del discurso que yo voy a establecer en una conversación. Si están hablando dos amigos con respecto a si quieren ir a comer, pues el discurso alrededor de la comida, si están buscando un restaurante, pues entonces un amigo le dice, oiga, mire, ¿por qué no vamos a Burger King donde la comida es barata y las hamburguesas son jugosas? Después del otro decir, no, pero es que tengo en McDonald's que las papas son exquisitas. Ahí no va a decir si hay esta propuesta de comida, están buscando una comida de almuerzo y ya hablaron de hamburguesas, seguramente no van a decir ahorita, entonces que ahorita hablemos del partido de fútbol, no. Entonces, ¿a qué se refiere el discurso y cómo puedo yo entender el discurso? Complicado. Si para otras veces es difícil comunicarnos y el discurso entre dos personas es difícil, imagínense para una máquina. Pero vamos a ver cómo lo hace fabulosamente los modelos matemáticos. Entonces, en el fondo, los modelos matemáticos, a eso se llaman, sí, modelos de lenguaje. Entonces, para que nos volvamos nuevamente en la nomenclatura, GPT-3 es un modelo de lenguaje. Y un modelo de lenguaje lo que quiere buscar es encontrar la pragmática, poder entender el discurso y llevarlo a un modelo matemático, la pragmática, ¿ok? ¿Cómo lo hace? Lo voy a explicar de una manera muy sencilla desde el punto de vista de probabilidades, nuevamente teorema de Bayes. ¿Cuál es la probabilidad de la palabra 5, dado que conozco la palabra 1, 2, 3 y 4? O sea, en el fondo, todo lo que hacen estos codificadores de codificadores, GPT-3 y toda la historia que ya la vamos a ver enseguida, lo que hacen es tratar de encontrar, o no tratar, encontrar la palabra que mayor probabilidad tenga de ser la siguiente de la palabra que ya tengo. Por eso es que a estos modelos, los que han visto los videos de GPT-3, se les da un pedacito de texto y él encuentra el resto. Como a partir de estas primeras palabras él encuentra. Lo interesante de GPT-3, adicionalmente entonces ya veo acá, es que los primeros modelos que empezamos a construir eran capaces de hacer coherentemente solo las 1, 2, 3, 4, 5, 10 palabras adelante. Más allá no. Más allá sí se empezaba a hacer locuras. GPT-3 lo hace bien en discursos largos. Lo otro maravilloso de GPT-3. Pero en el fondo lo que busca es simplemente como modelo matemáticamente para que a partir de una cantidad de texto que yo aprenda, yo sea capaz de decir, llámese estas 3 primeras palabras, o estas 4, o estas 10, o estas 20, ¿cuáles son las siguientes que vienen? De acuerdo a todo lo que aprendí. Entonces, a eso se le llama modelo de lenguaje, porque considera el discurso como una secuencia de palabras, o de subpalabras, o de letras, porque ya lo hemos llevado no solo a palabras, sino que lo han llevado a subpalabras. Entonces se ponen pedazos de la palabra, o que se colocan a nivel de letras, ¿sí? Solo a nivel de letras, de cuál es la letra siguiente. Y es bien interesante ahí. A eso se le llama modelos de lenguaje, porque lo que hace en el fondo es calcular la probabilidad de una oración, secuencia de palabras, o probabilidad de la próxima palabra en esa secuencia. Entonces yo le doy esa primera secuencia y él me sigue con la siguiente secuencia. Y vamos a ver un poco cómo es que ha sido la evolución. ¿Listo? Acordémonos de las redes neuronales, ¿cómo son? Entonces, las redes neuronales son ese modelo matemático donde tengo unas entradas X y tengo unas salidas Y que en la mitad tengo una cantidad de neuronas o en layers que llaman los hidden layers. Y cada una de estas tiene una conexión con cada una de ellas y aquí tengo un peso W que se multiplica por cada una de ellas, a su vez con esto, hasta que obtengo con ese el f de X a partir de los X, ¿listo? Y obtengo la función. Entonces, básicamente voy a mencionar aquí una cosa importante, es que el F, la función F, aquella que veíamos hace un rato, está en los valores que tienen todos estos pesos W, y eso es lo que se llaman los parámetros de la red neuronal. Ok. Miremos una cosa interesante, entonces, cómo empezamos a modelar eso ya en redes neuronales, porque esta red neuronal es la que se conoce como feed-forward neuron. Muy útil para ciertas tareas, de un solo viaje, esto se llama de un solo tiro, esto es de un solo tiro, entonces yo le paso aquí una imagen y al otro lado me dice es un gato. Ok, sí, pero es que acuérdense que el texto es una secuencia,
O sea, yo no le puedo decir, lo que quiero decir es que yo lo tengo que hacer recurrente, no solo una palabra, la siguiente y la siguiente, sino todo un discurso. Entonces, en un solo tiro no lo puedo hacer. Entonces, por eso se crearon ese primer modelo. Entonces, se le empiezan a hacer unos ajustes a esta primera esquema de redes neuronales que se conocen como las redes neuronales artificiales feed forward, o sea, hacia adelante. Y se le conoce lo primero, que es las redes neuronales recurrentes. Básicamente, ¿qué es lo que quiero con las redes neuronales recurrentes? Lo mismo, averiguar una secuencia. Por eso la coloco en términos de números. Acuérdense que en el computador solo tengo números. Entonces, por eso lo coloco en términos de números. ¿Qué ese número significa la palabra X, Y o Z? No importa. Ahorita vemos un poco ese tema de qué es lo que le paso yo ahí como logro. Bueno, ya sabemos, ya venimos sabiendo que las palabras yo las convierto en caracteres a través de una codificación, o yo después las palabras les doy un código. Ya esa palabra, digo, esta palabra amor es el código 45, felicidad es el código 78, aborto es el código 4532, y así sucesivamente le doy un número, que después yo lo puedo devolver. Entonces, lo que necesito es averiguar en una secuencia de números cuál es el número que sigue. Fácil, para nosotros los humanos decir, si yo tengo la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues uno sabe de antemano que la siguiente es el 7, fácilmente. Okay. Bueno, de hecho, muchas veces ustedes han visto ahorita que hay tantos videos, se mandan videos de matemáticas, hacen mucho sobre la secuencia. Oye, ¿cuál es la palabra? Y entonces lo ponen matemáticamente a tratar de averiguar eso. ¿Cómo lo hago eso en una red neuronal? Veamos lo creativo acá. Entonces, acuérdense que una red neuronal tiene una entrada X. Aquí tengo una operación que es la aplicación por el peso W y tengo una salida. Pero lo interesante es que ahora esta salida la convierto en otra entrada nuevamente de este X. Entonces aquí no solamente entra el X, como la veíamos en la anterior, sino que entra en la misma salida del mismo, de tal manera que obtengo una secuencia. Y de esa secuencia, entonces yo la puedo aquí guardar toda la secuencia. Entonces estas son las palabras con las que yo voy entrenando. Entonces yo tengo una cantidad de textos y aquí viene un proceso importante. Yo tengo que entrenar estas redes para que averigüen esos pesos W. Los pesos W, en esos pesos W, en la medida en que yo voy ajustando esos pesos, es que yo entreno y me voy a devolver. Por eso ustedes vieron que salté aquí en la explicación de la red neuronal, cómo aprende una red neuronal. Una red neuronal, ¿cómo aprende? Yo le paso los X, como yo ya conozco, porque conozco la historia, inicialmente la red arranca con esos pesos W en un valor completamente aleatorio. Voy a colocar aquí ese ejemplo, el más sencillo. Hay muchas formas con que arrancar, pero imaginemos este el más sencillo. Entonces yo le paso un primer dato y él me calcula el Y que ya conoce. Entonces hay un error entre lo que él pudo calcular con base en el modelo y lo que hay de verdad en la vida real, porque lo hay en la vida real. Entonces él ajusta y él devuelve ese ajuste, ese error, lo devuelve en los pesos W. Entonces por eso que al principio el error es muy alto y después empieza a caer porque esos pesos W son ajustados. Así es que aprende una red neuronal. Entonces la red neuronal aprende en esos pesos W. ¿Okay? Entonces aquí lo que estoy haciendo es básicamente aquí esta salida se la vuelvo acá. Entonces cada vez que yo voy, entonces aquí voy generando una capa de parámetros adicionales que se van quedando ahí intermedias, pero una va conectada con otra. Aquí lo vemos de una manera más sencilla. Aquí entonces tengo un X que entra, aquí tengo el X de entrada que se multiplica con un W. Aquí tengo el del estado anterior que también se multiplica por un W. Esto aquí lo sumo y aquí tengo una función de activación. ¿Se acuerdan las funciones de activaciones que vamos allá? Que puede ser cualquiera de esas que veíamos allá. Y aquí esto lo multiplico acá por esto y aquí tengo esta salida para acá y esta salida que va a la siguiente neurona. Esta salida acá es un valor intermedio que se mantiene ahí, que es un vector que va a guardar una información. Que si lo vemos acá gráficamente, entonces aquí tengo los X y aquí voy teniendo unos cosas intermedios que son los Y. Por ahora esos intermedios no nos preocupemos. Lo que yo puedo hacer con esto es que al pasarle cualquier X, yo le puedo averiguar el siguiente. Entonces yo puedo de manera recurrente porque tengo la salida, se me convierte en la entrada del otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que de esa manera yo voy recordando las palabras en los pesos W. Acuérdense que los valores numéricos W es como decir la recordación, en el caso en esta red, de lo que voy hablando, de las palabras que van pasando. Y yo, ay, la palabra que estaba antes era tal, entonces la recuerdo con un valor numérico. ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de redes? Básicamente, cada uno de esos vectores que vimos allá en la serie dictada va a actualizar ese vector oculto de los Y que les mencionaba acá, ¿sí?
en cada paso del camino. Ese vector, sentido común, al final representa el contexto de todas las palabras anteriores. Entonces, aquí, en un valor numérico, si vemos aquí, eso es un número. Un número. Ese número guarda el contexto de todas las palabras anteriores. Ahí guarda el contexto de todas las palabras anteriores. ¿Listo? En otras palabras, el último estado oculto representa el contexto de toda la secuencia anterior. O sea, que el último valor, entonces el y sub 2 va a guardar el estado del y sub 2 y el y sub 1. El y sub 2 guarda el del y sub 1. Y así sucesivamente en esos valores y yo guardo. Esos son lo que se conocen como los parámetros. Entonces, con el paso de las secuencias y sobre todo con las secuencias largas en este modelo, se olvidan las palabras importantes de la oración, porque cuando tengo oraciones largas, la palabra puede estar allá. Entonces, estos modelos funcionaron muy bien para oraciones cortas. Por eso ustedes vieron que los primeros traductores funcionaban muy bien cuando las palabras eran cortas, cuando yo tenía oraciones muy corticas. ¿Por qué? Porque alcanzo a guardar en esos y la historia, porque son 3, 4 palabras, 5 palabras, pero cuando el discurso ya largote, pues ya la cosa se me complica. Bueno, está bien, pero ya llevábamos una tarea hecha, ya llevábamos un problema resuelto, ya llevábamos un pedazo del problema resuelto. ¿Listo? Ahora vamos, ¿qué se hizo después de eso? Entonces, cuando entendimos eso, bueno, en estos y, entonces hubo otra cosa muy creativa. En estos otros y, lo interesante es que esto es la forma para averiguar las palabras en un solo idioma. Entonces digo, oye, ahorita esto lo puedo aplicar ¿en qué? En la traducción. ¿Cómo? Colocando una capa de encodificadores que me generan, todos esos y, pero cojo de otros decodificadores de otro lado que lo cogen en otro lenguaje y entonces el mismo texto, como aquí tengo todos los contextos de las palabras, se lo paso a esos decodificadores que son de otro lenguaje y es capaz de traducirme al otro lenguaje. Entonces se genera lo que se conocen como los modelos sec-to-sec, en donde tengo aquí una secuencia de codificación. La cosa es que aquí a la salida de todos estos hay un poco de capas con un poco de valores numéricos y. Esos valores numéricos y lo coge aquí. Esto lo dice en inglés y entonces estos valores de y los cojo aquí afuera en un idioma alemán y entonces lo que tengo es un traductor. Entonces ya empezamos a hablar de las traductores de imágenes y el modelo para traducir imágenes. Entonces aquí lo que tengo es que en estos pesos y, en esta variable y, tengo todo el contexto de la historia en el idioma 1 y aquí tengo el que lo recoge del idioma 2 para traducirlo al idioma 2. Entonces, de esa manera matemática. ¿Qué ocurre? Nuevamente, funcionó muy bien para contextos cortos, para corto alcance. Después entonces digo, miércoles, ahora entonces, ¿cómo mejoramos la cosa? ¿Cómo mejoramos para que sea capaz de acordarse de cosas más atrás? O sea, de cosas más atrás, o sea, sea capaz de aprender y recordar palabras más largas. Acuérdense de la frase que les mencionaba ya de que la bolsa pequeña o el juguete grande, que me tengo que acordar porque la importante es la palabra que viene puro más atrás. Entonces se crearon unas celdas adicionales. Entonces metimos otra celda aquí, se metió otra celda que se llama la LSTM, una unidad, que a partir de estos vectores, unos vectores F, I y O, y unas multiplicaciones y unas funciones de activación tangenciales, sigmoides. No me voy a meter mucho en la matemática, eso es el que le interese, con mucho gusto le paso artículos, eso. Pero básicamente esta celda que yo meto aquí adicional, aquí en la mitad de estas redes, aquí meto esta celda con estos vectores. Ahorita lo vamos a ver de pronto con un ejemplo más sencillo. Con eso yo puedo acordarme de las palabras importantes y olvidar las palabras que no son importantes. Por eso acuérdense de las palabras de los stop word. A veces los artículos no son tan importantes, las preposiciones. Ahí, en esos vectores, que son unos vectores ocultos que están en esa celda, que tienen unos parámetros también W, si entonces se van aumentando esos parámetros, más parámetros, más parámetros, más parámetros. Entonces, ahí en esos vectores ocultos es donde yo logro guardar la recordación o no de pura matemática. Son números que a través de esas funciones matemáticas de tangentes hiperbólicos, de sigmoides, van recordando. Yo no les voy a explicar la matemática aquí, el que esté atrás, pues, por favor, créanme que ahí a través de esos números que yo voy recordando estadísticamente las palabras, ¿listo? Entonces, aquí ya con esto, entonces ya estas compuertas proporcionan un mecanismo para observar no solo las entradas anteriores, sino los mecanismos posteriores y generar una salida un poco más elaborada en el paso del tiempo. ¿Ok? Entonces yo ya tengo eso. Y después viene entonces como dicen, la joya de la corona. Attention is all you need. La atención es todo lo que usted necesita, que eso es del 2017-2018, que es aquí en donde están los grandes, el gran aporte matemático al entendimiento del lenguaje. Entonces, aquí en todas estas celdas, si ustedes ven, como les mencionaba, yo solo aquí me preocupo del estado anterior. Aquí también del estado anterior, pero pues en 2 idiomas.
Aquí pongo unas celdas que aprenden el estado anterior, pero solo de una palabra, el estado anterior de una sola palabra, y aquí viene entonces el estado anterior de todas las palabras. Entonces, en lugar de obtener solo un vector para una sola palabra, ¿por qué no lo obtengo de una vez para todas las de la secuencia, de toda la secuencia de la oración? Entonces, dependiendo de la oración y de la cantidad de palabras que yo le paso, entonces yo le paso todos los parámetros y aquí me da el contexto de recordación de toda esta palabra en esta y más oraciones, el de esta palabra en esta y más oraciones, el de esta palabra y en esta y más oraciones. ¿Cómo soy capaz de recordar de un solo viaje, no solamente de esa palabra que estoy procesando en este momento, sino de esa palabra más todas las anteriores que han habido en la cual esa palabra se ha relacionado? Y eso es lo que se llama el modelo de atención. Por supuesto, entonces tengo más y más parámetros. Entonces, otra capa adicional de parámetros y otros vectores ahí en la mitad, unos vectores, 3 matrices más que tengo que meter ahí para poder hacer eso matemáticamente. Matrices en donde lo que tengo son una serie de números ahí, en donde tengo esas entradas, ahora entran todas, que las multiplico con matrices WQ, WK y W, eso me genera un vector que se llama el vector Q, K y B, y que a su vez a eso le aplico un softmax a esta función de esta manera y obtengo un parámetro Z. En ese parámetro Z está la recordación de las palabras y la importancia de las palabras. Yo lo traigo con un ejemplo pues, para que esa matemática no parezca. Si ustedes miran esta oración, the animal didn't cross the street because it was so tired. Si ustedes miran las palabras importantes en las que esta oración tiene que concentrarse es en animal y en it. Y gracias a esa matemática, el vector que me genera esa oración cuando yo la procese es ese vector, en donde si ustedes se dan cuenta esos pesos, valores numéricos, si ven, los otros son chiquitos con respecto a animal que es 60 y it que es 90. Gracias a toda esa matemática. Entonces ese mecanismo se llama attention is all you need. Entonces es cómo es capaz matemáticamente de entender y de reflejar eso en unos vectores numéricos cuáles son las palabras de atención. Claro, detrás de eso pues hay toda una matemática para entrenar esos vectores, para entrenar pues hay toda la documentación, hay todos los artículos para el que quiera meterse y el que quiera pues que hagamos un curso de matemáticas viendo todo eso, pero básicamente está reflejado eso ahí. Entonces, ¿cómo es capaz matemáticamente a partir de números de reflejar eso y de ser capaz de entender eso y ser capaz de traducir todo esto? En GPT-2 y GPT-3 pues hacen una modificación de este mecanismo que los hace muy, muy, muy eficientes. ¿Listo? Pero la cosa no para ahí, que es lo interesante. Entonces, como ustedes vimos hace un momento, yo puedo hacer ese proceso de codificación en toda una capa de neuronas y de redes neuronales en la arquitectura, que son las codificaciones. Inicialmente fue pensado para la traducción en un lenguaje y en otro, pero ahora no solamente puede ser utilizado para traducción. Entonces, yo puedo hacer toda una capa de entrenamiento aquí en lo que es el encoder. Y el decoder, por ejemplo, puede ser, imaginémonos que estos son todos los textos de especificaciones de historias de usuario. Voy a colocar aquí en ejemplos de casos de programación. Imaginen que aquí son todas las historias de usuario. Y aquí yo después puedo, de todas esas historias, entrenar este encoder y después aquí pasarle a este decoder para que entrene con el código ya o fuente de un lenguaje de programación generado a partir de esas historias de usuario. Entonces, con esto este señor aprende en la codificación cuáles son los parámetros y cuál es el texto que tiene que generar aquí al otro lado. ¿Sí? Entonces, en el fondo, como les decía hace un momento, lo que hace un procesador de modelo de lenguaje, que es esto que vimos aquí al principio, es simplemente a partir de un texto determinar cuál es el siguiente texto que tengo que entregar. Entonces, si yo puedo tener texto de un lado a otro del mismo tamaño, uno a uno, del mismo tamaño, aquí me estoy refiriendo al tamaño, de muy poquito a muchos, entonces yo le puedo dar una parte inicial de texto y él me darme todo un texto, de muchos a poco, entonces me saca un resumen, ¿sí? De muchos a muchos, entonces un fake news. Yo le paso todos los Twitter que envía estilo, a colocar aquí ejemplo a Guillermo otra vez, estilo Guillermo, yo entreno el modelo y le digo, escríbame un Twitter estilo Guillermo, entonces me lo va a escribir estilo Guillermo porque ya sabe cuáles son las palabras y en qué orden Guillermo utiliza las palabras y a cuáles le da más atención o no. O de muchos a muchos, pero cuando hablamos de traducción de un idioma a otro. Entonces, con estos modelos yo puedo hacer todo este tipo de operaciones de texto, que son pura matemática de cómo aprende él el orden
en unos vectores, en unas matrices, en una serie de parámetros matemáticos, cómo aprende cuál es el orden de las palabras y la importancia de las palabras, de dónde las toma él, porque a la entrada de todos estos modelos, de estos X, lo que entra es el vector imbricado, o sea, antes de empezar a entrenar todos estos modelos, pues tengo que entrenar y calcular esos vectores imbricados. Acuérdense, estos vectores de acá al principio, estos vectores imbricados. Yo lo primero que hago es cojo todo el texto, calculo los imbricados y después empiezo a entrenar para calcular ya con esos imbricados que le paso al interior los parámetros. Okay. Me metí mucho en matemática, pero lo interesante es esto, que entonces ahora resulta que yo puedo tener entonces modelos entrenados hasta acá, o sea, modelos preentrenados y yo entrenar con mi pedacito de texto que yo quiero. Entonces yo puedo después hacer la otra parte. Entonces a eso le llama transferencia de aprendizaje, que es una de las cosas que añoramos de GPT-3. GPT-3 por ahora muy maravilloso, pero pues a mí todavía no me causa mucha impresión porque no he podido saborearlo. Pues que sí, lo he podido saborear a través del API, pero yo quisiera que me entregaran el código y que me dejaran a mí, que me lo entregaran incluso ya preentrenado con esto, que me lo entregaran preentrenado con este pedacito y yo entrenarlo con mi tarea específica, porque ellos lo entrenaron para una cantidad de tareas genéricas que vamos a ver. Entonces ahora lo interesante es que yo puedo entrenar este pedacito de manera genérica y esta de manera específica. Entonces ahí es donde está una de las maravillas de los procesos y ya les voy a contar un poco cómo se puede utilizar esto. ¿Qué es esto lo que haga hacer? Yo, por ejemplo, con este corpus, y utilicé un modelo más chiquito, y lo que vamos a ver es que en el caso de los corpus de GPT-3 es que tiene un corpus más grande y tiene más cantidad de parámetros, y ya vamos a ver un poco las dimensiones de los parámetros para que lo puedan ver. Este lo utilicé con un modelo que se llama BERT. Yo cogí un modelo preentrenado que tiene Google. Mire, ya le tengo este modelo preentrenado en español, entonces yo lo que hice es le pasé mi corpus jurídico para que continuara la decodificación para que yo pudiera hacer tareas con eso. Entonces cogí todo el corpus, como les decía, de las leyes de contratación y le dije a este, mire, entonces, por ejemplo, mire, escríbame un texto de 30 palabras hacia adelante y yo arranqué diciéndole los agentes que efectúan el manejo. Entonces él me dijo, sí, los agentes que efectúan el manejo de los recursos del Sistema General de Regalías, como son los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Si ustedes ven, el texto que me generó, que no es un copy-paste, ojo, es una generación a partir del aprendizaje que tiene él de cuál es la orden, no es nada descabellado ni nada loco. No hice más porque pues por procesos de entrenamiento, si le paso más texto, de pronto se lo así, pues no. Después dije, debe haberle pasado 100 para mostrar en el ejemplo, pero bueno, ya era tarde, porque además esto cuesta. Entonces aquí voy a colocar una cosa importante, es que esto cuesta computacionalmente. Esto consume mucha máquina. Yo pago un servicio de Google que se llama Google Colab para entrenar esto y me cuesta plata. Entonces reentrenar un modelo o predecir en un modelo de estos, pues necesito gran capacidad de procesamiento. Entonces ya después de que lo había corrido, lo podía haber corrido para 200 palabras, pero pues ya había pagado y entonces ya había cerrado, ya se me... Pero si ustedes miran el texto que me generó a partir, esto es un modelo más chiquito que se llama BERT. BERT es un modelo más chiquito porque tiene menos parámetros, pero que es basado en todas estas arquitecturas. ¿Listo? Entonces veremos algunos ejemplos de las capas y los diferentes. Está el BERT, que es el que realmente inicialmente arrancó con esto, que es el de Google. Tiene 12 capas, 12 layers, o sea, ¿cuáles son layers? Layers que veíamos. 768 de esos layers ocultos, 12 heads de atención, o sea, 12 capas de esas de atención y 110 millones de parámetros, ¿sí? Para mencionarles un poco que ese fue el que yo utilicé en español para el corpus jurídico que entrené con este modelo que me lo entregaron preentrenado, ni siquiera entrenamiento. Yo tengo una super máquina, me compré una super máquina pensando que iba a poder hacer muchas cosas de esto. Tengo una máquina Pentium de 9ª generación, 32 GB en RAM, 1 TB en disco de estado sólido. En esta máquina se me demoró 3 días hacer, entonces por eso me tocó irme a la nube a comprar capacidad de procesamiento en Google y ahí se me demoró 3 horas para hacer ese pequeño ejercicio apenas de cosas. Entonces aquí hay un proceso, porque si ustedes ven, pues tengo muchos parámetros y ven todas esas capas que les coloqué ahí. Entonces hay muchos, Roberta, Distilbert, XLR, y hay una tarea gigante de mucha investigación, de mucha gente construyendo modelos y formas de calcular esto computacionalmente más eficiente. Entonces hay toda una investigación gigante. Yo me aterro todos los días la cantidad de cosas nuevas que salen y yo miércoles a qué horas voy a estudiar todo eso. Yo me levanto a las 3 de la mañana y anoto y leo y escribo y tratar de adelantarme a todo este mundo.
¿Qué tareas puedo hacer con estos modelos de lenguaje? Todas las anteriores, mire todas las maravillas que puedo hacer, pero toda la anterior con mayor precisión, pero puede ser ya hacer similitud con búsquedas semánticas y teniendo en cuenta el discurso. Entonces ya puedo hacer no búsquedas por palabras clave, sino búsquedas semánticas, que si ustedes, lo que les digo, empiecen a ojear lo que está haciendo Google cuando ustedes buscan y carguen la primera página y verán que les va a resaltar en amarillo lo que les está diciendo. Bueno, incluso pues puedo hacer la demo tampoco. Yo aquí le voy a hacer la demo para que la hagamos rápidamente. Si yo aquí en Google le digo Deep Learning, espero que no me va a quedar mal. Como siempre, todas las demos en vivo, me asusta hacer demos en vivo porque siempre le hace uno quedar mal. Si ustedes ven lo que les decía, sí, aquí me resalta, yo no resalté, no alcancé a resaltar, aquí sí en el resaltado en amarillo, la definición, y si ustedes la ven, es la definición exacta. Entonces ya puedo hacer búsquedas semánticas, que es una maravilla, que ya empieza a ser mucho más útil el motor de búsqueda, porque ya empieza a hacer búsquedas semánticas, ya teniendo en curso. Determina la siguiente palabra, aplíquelo para cualquier cosa. Yo voy a contar aquí una cosa que yo a veces hago y que hice por alguna vez. Yo, por ejemplo, cogí todos los sonetos de Shakespeare, los metí en un procesador y le dije, amor y sexo, escríbame un soneto con eso. Ríanse el soneto tan simpático que me escribió. Lo estuve buscando para ir todas las pruebas que hice, no lo encontré para mostrárselos, pero yo podía coger todos los sonetos o todos los poemas de Neruda y digo, escríbame un poema estilo Neruda, y ¡pum! Me lo escribe. Con los modelos primarios básicos con menos parámetros que GPT-3, pero que yo lo puedo hacer porque yo los puedo entrenar. Digamos que GPT-3 no lo puedo hacer y ya vamos a ver por qué. Puedo hacer traducciones automáticas, puedo hacer resumen basado en abstracción, puedo hacer generación automática de texto, puedo hacer sistemas de preguntas-respuestas y puedo hacer pues una cantidad de tareas adicionales. Yo ahorita les voy a contar un poco qué hago yo como profesor y qué es lo que estoy haciendo y que me sirve y que ha sido muy útil todos. Y sistemas de diálogo, los famosos chatbots. Bien, entrémonos a GPT-3. GPT-3, para que miren un poco la cantidad en términos de parámetros. En términos de parámetros, miren, los más básicos que les decía yo, el BERT base tiene 110 millones de parámetros. Alberta Base, que son unos muy básicos, ¿sí? Nuevamente, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tienen menor precisión en estos modelos. Entonces, aquí van aumentando de parámetros, sí, 340 millones de parámetros, 155 millones de parámetros. Los parámetros no son más que más capas ocultas, más capas de atención, más de todas esas capas que les mencioné, es colocadas ahí en la mitad. ¿Qué hace eso? Pues que aprende más, que es capaz de identificar mejor y acercarse más a esa aproximación universal que veíamos allá. El T5, el Turing, el GPT, bueno, aquí no está el GPT-2, pero el GPT-2 tiene como 1000 y pico de millones de parámetros. El GPT-3, si ustedes ven la cantidad de parámetros versus este, pues que es uno de los aquí avanzados, Turing NLG, que tiene 17 mil millones de parámetros. Y si vemos GPT-3, que aquí está el salto cuántico, tiene 175 mil millones de parámetros. ¿Pero con qué fue entrenado? Entonces, miren, fue entrenado con 410 billones de tokens. Bueno, aquí voy a colocar incluso al final. Bueno, tiene 500 billones de tokens. Acuérdense, los tokens que son todo el vocabulario con el cual. Entonces, cogieron todos los textos de Common Crawl. Es un motor que extrae contenido de todos los sitios de internet como Google, pero este es público, pues yo puedo decirle al Common Crawl que me diga, oiga, sácame todos los textos que están en todos estos sitios y entréguemelos ya a mí en el texto. Google no me da esos textos. Por eso no está ahí Google, pues Google tiene sus propias bases de datos, pero yo puedo utilizar este motor y yo le digo, saca. Y sacaron y trajeron alrededor de más o menos unos 410 billones de palabras diferentes. O sea, cogieron textos de todo lado. Cogieron textos de WebText 2, cogieron libros, cualquier cantidad de libros, cogieron la Wikipedia y de WebText 2, pues son todo lo que tiene que ver con programaciones. Y con eso entrenaron y generaron un modelo que costó, mire, solamente el entrenamiento, no la construcción del modelo, porque la construcción del modelo es relativamente fácil. O sea, si uno utiliza librerías de TensorFlow y Keras y PyTorch, y todas esas librerías, construir un modelo, eso es fácil. El problema de esto es el entrenamiento. Realmente el gran cuento aquí es realmente el entrenamiento. Solo el entrenamiento y todo el procesar ese texto para entrenar les costó $12 millones en capacidad de cómputo. Y lo entrenaron, todo esto que sacaron de aquí, les generó o lo entrenaron 350 gigabytes de memoria, o sea, 350 gigabytes de documentos o de texto. Eso les generó un vocabulario de 500 billones de palabras. Y eso, pues, generaron un modelo de 175 millones de parámetros. Todavía no sabemos cómo están organizados esos parámetros en GPT-3. ¿Por qué razón? Pues porque GPT-3 fue
habilitado solamente con un API. Entonces uno se registraba en una página y uno en esa página registraba, yo quiero usar GPT-3, entonces le daban a uno el acceso al API. El API pues no es más que simplemente yo le mando un texto. El API no es más que yo le mando un texto, eso es un poco técnico, pero para que no se angustien, yo le mando un texto y él me devuelve otro texto en inglés. ¿Sí? Todos los textos que vean ahí están en inglés. ¿Sí? Yo le mando un texto y él me devuelve un texto. La forma en que yo redacte ese texto es la forma en cómo él me va a responder. Entonces, ahí hay que jugar, por eso los invito a que miren todos los videos que hay en YouTube y todos los videos que hay y los artículos que hay escritos sobre eso, de todo lo que han jugado con él en la forma en que le han entregado los textos para devolverle, para que devuelva, porque solamente tengo este API. Eso pues también de alguna forma es lo novedoso de la cosa, que cualquiera podía haber pedido permiso de utilizar eso, porque en los modelos anteriores, como en el caso que les mostré yo de lo que estoy haciendo con el corpus, pues requiere programación, porque todos estos modelos antes del GPT-3 pues requieren programación y pues yo lo hago utilizando TensorFlow y PyTorch y toda esta librería que requiere un poco de programación y requiere conocimiento técnico porque requiere pues que yo entienda cómo es que hay que organizar los textos para pasárselos al proceso de entrenamiento. Esto no es de que yo le pase pues todos los PDF, arranque ahí, como no. Eso hay que hacer un preprocesamiento, por eso les mostré ese proceso y esas etapas que hay allá de preprocesamiento que yo tengo que hacer para poder entregar el texto de una manera que estos modelos sean capaces de aprender de una manera organizada y que puedan usar ese modelo. Entonces, pero lo interesante es esto, que la forma en que es. Entonces, digamos que eso consume mucha máquina y pues por eso es que no es tan sencillo todavía hacer, pero pues digamos que cada vez es más fácil comprar máquina. De hecho, el servicio de Colab que pago yo de Google es muy barato realmente a la final. Yo pago $9.9 mensuales y eso me permite a mí correr modelos mucho más grandes en Google Colab. Entonces, lo que les decía, pues ese modelo, el solo entrenamiento, costó los $12 millones de ese modelo, ¿sí? Entonces, un poco para mencionar el tema de por qué en teoría esto está también interesante, voy a hacer una pequeña comparación. Nosotros tenemos 175 billones de parámetros. Imaginemos que esos parámetros que vimos allá, todos esos W y todas esas matrices y todos esos vectores que habíamos allá en esos parámetros, equivaldrían a nuestras conexiones neuronales desde el punto de vista cerebral. No es cierto. No quiero decir que eso sea exacto y que ya tengamos un modelo que sea capaz de representar, pero digamos que es una muy buena representación. Por eso les decía, los modelos son útiles. Es una muy buena representación porque es capaz de hacer tareas bien interesantes. Pero entonces, para comparar un poco contra los seres humanos en teoría, digamos, la última investigación de una brasilera dice que nosotros tenemos 86 billones de neuronas en la cabeza y que en nuestra cabeza somos capaces de establecer entre 5.000 y 50.000 conexiones por neurona. Por supuesto, pues el nivel, llamémoslo, de inteligencia está dado realmente por la cantidad de conexiones neuronales que hacemos. De hecho, a nosotros no se nos mueren las neuronas, lo que nos ocurre es que se nos desconectan las conexiones neuronales, por eso los Alzheimer son eso. Comparado de una manera simple, tendríamos una red neuronal promedio de 25.000 por 86, sería de más o menos 2 trillones de parámetros. O sea, 2 trillones de parámetros, de 175 billones a 2 trillones de parámetros, nos estamos acercando mucho. O sea, realmente en la medida en que aumentemos los parámetros, seguramente va a ser mucho más preciso. Como les decía, Google está anunciando uno de 600.000 millones de parámetros. Y seguramente la carrera por estos modelos va a ser la locura interesante de lo que va a ocurrir. Una pregunta que le hice a GPT-3 que me causó curiosidad lo que me respondió, bien interesante, que lo decía, respuestas confidenciales. En realidad, ¿por qué no puedo dejar GPT-3 cuente su propia historia? Te hablo a GPT-3, ¿cómo trabajas? Se le hice esa pregunta a GPT-3, ¿cómo trabajas? Y mire lo que me respondió, lo interesante. Hola, soy GPT-3, una red neuronal de generación de texto de AI y de OpenAI. Genero texto seleccionando palabras al azar de un vocabulario y reorganizándolos. Puede ingresar las palabras que desea que aparezcan en su texto aquí y me aseguraré de que aparezca. No te preocupes, nunca repetiré ninguna palabra ni te haré esperar mucho tiempo por tu texto. Cuantas más palabras de entrada, mejor. Esto, pues, le hice la pregunta en inglés y me respondió en inglés. Pues utilicé el traductor de Google para hacer la traducción, por eso la traducción no está perfecta. ¿No? Pues realmente dentro del tiempo de la preparación de esto no tuve tiempo. Pero si se dan cuenta, lo que hace finalmente es matemáticamente de volver palabras al azar. Y ahí es donde uno dice, bueno, esto realmente una inteligencia es como nosotros pensábamos. Y yo ahí veo la discusión filosófica. Volviendo nuevamente que nosotros a veces incluso nos comportamos y actuamos con algunas palabras que ni siquiera nosotros mismos tenemos claridad mental de cómo es que la definimos. Vuelvo y repito, y si no me creen, háganse la pregunta, ¿qué definen ustedes por amor? ¿Qué definen por fidelidad? ¿Qué definen por familia? Ustedes, sí les aseguro que ninguno de ustedes, o muy pocos de ustedes, se han sentado a definir eso. ¿Y por qué lo usan? Pues porque han venido de generación en generación usando esa palabra en unos textos de manera particular en ciertas partes, entonces la repiten. Eso es lo que hace este software.
exactamente lo mismo. O sea, realmente sí podríamos decir que está simulando de alguna manera cómo pensamos nosotros. Hago esa reflexión filosófica ahí un poco. ¿Cómo definir ya para terminar? Ya estamos terminando. Muchas gracias, tengo mucha paciencia. Como les prometí, esta era una clase bastante compleja de una cantidad de temas. Lo que quería yo con esta clase es mostrar todo el panorama del procesamiento del lenguaje natural, con algunos detalles técnicos importantes. ¿Por qué razón? Me interesa mucho que se generen grupos de investigación. Las universidades, no podemos dejar que tengamos tecnología argentina de esto acá. Las universidades, las facultades de sistemas, todas las áreas. Yo les ayudo con mucho gusto. Yo he hecho una tarea muy gigante de recopilar esto, de clasificarlo, de organizarlo. Y si se dan cuenta, esta charla con todo este panorama no la van a encontrar en ninguna otra parte, porque me he tomado el trabajo de hacer todo esto precisamente porque necesito y quiero que este país empiece a generar toda una dinámica de investigación alrededor de esto, porque este es el futuro realmente de la inteligencia artificial, el texto. Ya, pues creo que con la explicación inicial que di de la importancia del texto. Entonces es muy importante generar conocimiento, generar investigación sobre estos temas. Un último caso que era lo que les quería decir de cómo podemos definir casos de negocio a esto. Yo tengo una cantidad de tareas operativas que yo puedo hacer con texto. Entonces yo digo, yo puedo clasificar textos, yo puedo agrupar textos, yo puedo etiquetar textos, yo puedo similitud de texto. Todas esas tareas que yo puedo hacer con todos estos modelos matemáticos que me... Y yo tengo un actor que tiene una preocupación en sus actividades diarias con texto. Por eso la pregunta que les hacía en el formulario que les pregunté, ¿ustedes qué hacen con texto? Con el texto, ¿ustedes qué hacen? Algunos me respondieron muy detallado, otros me respondieron de manera muy sencilla, pero me sirvió muy útil. Entonces, ¿cómo logro conectar esas dos cosas? Entonces, les voy a colocar un ejemplo de lo que yo hago. Miren la cosa que yo puedo hacer. Por ejemplo, yo, profesor, ¿cómo mejorar la eficiencia en el proceso de evaluación y calificaciones de conceptos teóricos? Mira, a mí hay universidades que me dicen, profe, tiene que hacer un examen teórico. Ay, pucha, pero es que yo, ¿para qué examen teórico si yo siempre mis clases las hago basado en... No, pero es que tiene que hacer examen teórico. Bueno, está bien. Entonces ya aprendí el procesamiento del lenguaje natural y ¿qué hago? Entonces cojo los textos que les doy a los estudiantes de los conceptos. Se los entrego a una inteligencia artificial y digo, ¿sabe qué? Génereme preguntas. Entonces me genera las preguntas con sus respectivas respuestas. Y se las pongo en un formulario y califico. Para este semestre estoy haciendo preguntas abiertas. ¿Cómo? Entonces, lo mismo. Estos son, el ejemplo anterior que les conté es para preguntas de selección múltiple o falso verdadero, que lo hace muy bien. Pero ahora necesito preguntas abiertas. Listo, genérame preguntas abiertas. Y genérame una respuesta de pregunta abierta, como la vimos ahorita que lo puede hacer Google ya incluso. Entonces me genera la respuesta de pregunta abierta. ¿Cómo hago esto para calificar una pregunta abierta? Muy fácil. Cojo el texto que me digitó el señor y lo comparo. Similitud de texto. Si este texto es similar a este texto en un 70%, digo 5. 50%, 4. 20%, 2. 0%, 1. Y quedó calificado de una vez el muchacho. ¿Sí se dan cuenta cómo me resuelve a mí esa tarea? Es más, incluso ahorita estoy haciendo lo mismo y con unos estudiantes de la universidad. Estamos haciendo un proyecto con unos muchachos que me hicieron un proyecto de la universidad en donde cogimos todos los PQRs y todos los documentos de la universidad distrital y construimos un chatbot para que cuando yo pregunte, oye, ¿cómo hago para registrar? Le pregunto y él me devuelve la respuesta que es, ¿sí? Sistema de pregunta-respuesta. ¿Qué tengo que hacer? Similitud de texto. La mayor tarea que hago ahí es similitud de texto. Resumen basado en extracción y en abstracción. Sistemas de pregunta-respuesta. Entonces, lo que quería con esto es mostrarles, y acá me devuelvo a esto, es, miren esto, este video va a quedar grabado y se los voy a enviar. Miren esto y definir casos de aplicación posibles en donde ustedes puedan resolver y resumir o hacer esas tareas para que le empiecen a entregar una cantidad de tareas mecánicas y automáticas cognitivas a las máquinas para que las máquinas hagan tareas y nosotros podemos dedicar a qué, a lo que hacemos bien, a pensar el universo. A mí me tienen que sobrar 4 o 5 horas al día para poder empezar a aprender y hacer lo que más me gusta. Ustedes saben que lo que más me gusta hacer este tipo de presentaciones, sentarme y explicar cosas de una manera diferente a como la explica común y corriente la gente, a mirar la vida de otra manera y explicar las cosas. Conclusión, ¿es GPT-3 la primera inteligencia artificial fuerte general de la humanidad? No se las va a responder yo, le voy a guardar mi respuesta con respecto, que seguramente ya la pueden deducir, pero yo quiero que la deduzcan ustedes. Pero lo más interesante de esto también es una consecuencia indirecta del NLP, es que nos va a obligar a ser más impecables y precisos en el lenguaje que usamos. Por ejemplo, han criticado mucho
al GPT-3 y que porque es segregacionista, que porque es racista, que porque es machista. Pues claro, somos machistas, somos racistas al hablar. En el discurso que usamos, lo usamos así. GPT-3 lo único que hizo fue reflejar ese parámetro ahí. Entonces no culpen a GPT-3, el problema no es de GPT-3. El problema es de que así hablamos los seres humanos, de que así hablamos nosotros, de que ese es nuestro discurso. De hecho, por eso, acuérdense lo que les colocaba el ejemplo. Nosotros usamos las palabras de manera absurda. La palabra regáleme, le puedo robar. Eso está recontra mal usado. Ahora la palabra virtualidad, presencialidad, Dios mío, y están enloquecidos en el Ministerio de Educación con esas dos palabras que no saben qué hacer con ellas. Entonces, si nosotros hablamos así, pues el modelo va a reflejar lo que nosotros hablamos. Entonces, cuando veamos que estos modelos están empezando a utilizarse, se van a dar cuenta que lo mal que hablamos, entonces vamos a volvernos más impecables, vamos a volvernos un vocabulario mejor, vamos a hablar mejor, a ser más precisos en la definición de las palabras, que es una cosa que yo sueño. Mi conclusión a la final es que debemos aprender de lo que es el NLP desde una perspectiva de usuario, desde una perspectiva técnica, desde una perspectiva de usuario para saborear y aprovechar y poder empezar a automatizar más mis tareas yo como usuario al final si no quiero llegar a este nivel de profundidad, y de una manera más profunda para aquellos que quieran profundizar y empezar a construir y a usar más modelos para esto. Yo quiero esperar a que OpenAI libere GPT-3 para estudiarlo por dentro, meterme a hacer procesos de entrenamiento. No tengo los 12 millones de dólares para ponerlo a funcionar y ponerlo a entrenar, pero pues seguramente de alguna manera en alguna universidad o en algún centro de investigación pudiera lograr esto. Yo quiero hacer una cosa, yo sé que ya no hay tiempo para preguntas, muchas gracias para los que tuvieron la paciencia de quedarse aquí hasta esta hora, muchas gracias. Yo les voy a enviar un formulario en donde les voy a decir todas las preguntas, no se las guarden, vean el video, escríbanlas todas. Fueron más o menos unos 250 participantes, que haya unas 10 preguntas por participante va a tener 2.500 preguntas, pero ¿qué voy a hacer? Muchas de ellas no las voy a responder yo. ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Yo simplemente voy a coger, hacer un procesamiento de lenguaje natural, voy a agruparlas en grupos, seguramente me va a dar 5, 6, 10 grupos, después se las paso a otro procesamiento de lenguaje natural y me diga cuáles son los artículos que van a responder, y eso es lo que le voy a devolver a los usuarios después. Procesamiento de lenguaje natural para poderle responder a todas las preguntas. Muchas gracias por el tiempo, espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya servido, espero que les haya sido útil. Dentro de las preguntas, dentro del formulario que yo les voy a enviar, pues les voy a pedir que me den toda la retroalimentación del caso, que puedan ayudarme a mejorar y hacer esta presentación de pronto un poco menos técnica o más técnica para los que quieran profundizar un poco, porque puedo irme un poco menos técnico o un poco más técnico si les quieren. Muchas gracias nuevamente a todos por la atención. Espero que haya sido de mucha utilidad. Profesor Nelson, si está todavía por ahí, muchas gracias y muchas gracias por la paciencia. Nuevamente a todos se les va a enviar el video con esta presentación. Muchas gracias, un abrazo para todos y gracias por haber atendido.